Listo, compas. Entonces arrancamos la sesión. Sí. Reiterarles un poquito las disculpas la demora, pero vamos a empezar. Entonces, verán, nos habíamos quedado, les recuerdo, la clase pasada seguimos en estos temas de la optimización, ¿no? Estamos revisando con más profundidad de lo que se requiere solo para el libro de micro, porque quiero que tengan las herramientas y los códigos, ¿no? Para incluso plantear problemas más avanzados. En ese sentido, la clase pasada nos habíamos quedado, si no me equivoco, en la optimización con varias restricciones de igualdad. Sí, creo que este era el punto en el que más o menos nos habíamos quedado y ya habíamos nosotros un poco conversado sobre la obtención de las condiciones de primer orden. De todas maneras, solo para ir recordando un poco en el tema que estamos, ¿no? Me voy a copiar esto de aquí. Listo. Entonces, recordarán ustedes que el problema ya lo estábamos extendiendo. Queríamos maximizar una función de utilidad y ahora planteábamos la existencia de varias restricciones de igualdad. Ya no existía solo una. Entonces, solo quiero hacer súper rápido una gráfica que nos servía de referencia para entender la condición de primer orden en este ejemplo, ¿no? Entonces, asumíamos un caso con dos bienes, x1, x2, y podíamos asumir la existencia de dos restricciones de igualdad, ¿no? Aquí teníamos la restricción, digamos, g1 de x, sea igual a una constante 1. Y otra restricción que, a ver, bueno, de esa va a salir un gradiente, ¿no? ¿Se acordarán que podíamos dibujar un gradiente? Entonces ese de ahí sería el gradiente en habla G1, digamos, ya, para no complicar mucho la simbología. De acá quiero hacer otra curva, salió. Entonces esa en cambio, digamos que sería otra, el habla G2, ¿verdad? Que sería la otra restricción, ¿no? Esta sería en cambio la arriba. G2 de X igual a constante 2. Ya. Apenas un ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos dos restricciones de igualdad, ¿sí? Para visualizar el fenómeno. Entonces, cada restricción de igualdad significaría que los puntos que encontremos como solución deben caer dentro de estas curvas, ¿no? Entonces, la una curva sería la igualdad para la restricción uno, la otra para la restricción 2. Condición de primer orden, ¿sí? En este problemita. Primero se obtenía a través del planteamiento de la función lagrangiana, ¿no? Entonces, la función lagrangiana en este caso, dependiendo de lambda y x, era una función que estaba un poquito más compleja, ¿no? Tenía la función objetivo, utilidad x, menos, ya se acordarán que la convención de signos que estamos usando es que el menos representa penalización, ¿no? Sobre la función objetivo. Y aquí teníamos menos lambda 1 multiplicado por la G1X menos C1, o sea, la desviación que tengamos con respecto a la primera restricción, y menos lambda 2 por G2X menos C sub 2, que implicaba la desviación con respecto a la segunda restricción, ¿no? Entonces, obteniendo la condición de primer orden, que ustedes ya saben, o sea, es obtener la derivada de esto y igual a la cero, bueno, el gradiente, sí, como estamos hablando en términos de varias variables. Al final, ya el resultado, ¿no? ¿Qué nos quedaba? Nos quedaba como resultado final que el gradiente de la función de utilidad, ¿verdad? Ya en el punto óptimo, tenía que ser igual a la suma de estos dos componentes, bueno, de lambda 1 por el gradiente de G1, arriba, evaluado en el X estrella, más lambda 2 por el gradiente de G sub 2 igual por X estrella. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedía? Teníamos nosotros estos dos vectores y a raíz de esos dos vectores, lo que nos está diciendo la condición de primer orden es, primero que estos lambda 1 y lambda 2, recuerden, es como que me indican un cambio que hay en la magnitud de estos vectores para hacer la suma, ¿no? Nosotros decíamos, podríamos suponer que aquí teníamos una proyección o extensión del primer gradiente, ¿verdad? Entonces esa extensión equivaldría a un lambda 1, nabla G1, ¿verdad? Y teníamos la chance de extender el otro gradiente. Ese en cambio era como un lambda 2, nabla G2, ¿verdad? Y de ahí nosotros podíamos obtener la suma. Esa suma de estos dos que nos daba como resultado el gradiente, bueno, sí, el gradiente de la función objetiva, ¿no? Entonces voy a hacer algo así, ¿no? Proyectábamos esto. Ya. Entonces, haciendo la suma de vectores, nos quedaba este de aquí como el nabla de la función objetivo, ¿no?
Entonces, esa era la idea geométrica, ¿no? Entonces, ya un poquito dejando de lado las deducciones matemáticas y concentrándonos en la intuición. Entonces, en una situación con varias restricciones de igualdad, el vector gradiente de la función objetivo es como que recogiera información de los dos gradientes, el gradiente de la restricción uno y el gradiente de la restricción 2. Eso entonces más o menos ya vimos la clase pasada, ¿no? Y de ahí habíamos cerrado la clase, si no me falla la memoria, mencionando que ya en el caso general lo que habría que hacer es si tienes más restricciones, por ejemplo hasta acá, habría que simplemente hacer una suma, ¿no? O sea, plantear una suma de todos estos componentes hasta acá, ¿no? Entonces nos quedaba que el nabla de la función de utilidad en el punto óptimo tenía que ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta la última restricción que es k, del lambda i nabla gi x estrella, ¿verdad? Que esa es básicamente la condición de primer orden ya en el caso general, teniendo múltiples restricciones. ¿Sí? Que bueno, se entiende la intuición, ¿no? O sea, a medida que aparezca, imaginemos, claro, aquí podríamos pensar en otros vectores gradientes, ¿no? Pero sí es un poco difícil de visualizarlo geométricamente si aquí mismo pusiéramos otra restricción, ¿no? Entonces, porque si pusiera aquí otra restricción, necesitaríamos tener otra dimensión para que haga sentido el fenómeno. Entonces, no le compliquen mucho, ¿no? O sea, hagan de cuenta que la generalización es como que tuviéramos en el espacio, si quieren, por no decir en el hiperplano, ¿no? Hiperplano, pero imaginen que tienen ahí varias dimensiones donde hay múltiples vectores, ¿verdad? Y en ese punto se supone que el gradiente de la función objetivo recoge la información de todos esos otros gradientes. ¿Sí? Esa sería como la intuición, ¿no? Pensándole ya en varios, en el caso de tener varias dimensiones. O sea que no voy ni a intentar dibujar porque traté de hacer algo con ChatGPT, pero se empezó a alucinar. Entonces mejor, si la IA alucina, imaginen nosotros, ¿no? Mejor ahí. Se entiende el principio, ¿no? Creo que entonces no vale complicar mucho. Listo, compas. Eso con respecto a la condición de primer orden. Em, a ver, esto no, ya se me bajó bastante. Un segundito. Estoy peleado con el mouse. Exacto. Ya. Listo. Entonces ya tenemos un poco conversado eso. Ahora quiero avanzar, man. Em, una vez que nosotros encontramos el punto, ¿sí? Ya se imaginarán que aquí cuando resolvemos este problemita, vamos a poder encontrar el punto, este punto de acá, ¿sí? El punto que digamos sería el x1 estrella y x2 estrella en este ejemplo. Entonces, la siguiente cuestión es, ¿sí? O sea, una vez que ya cumplimos con las condiciones de primer orden, pasar a la cualificación de restricciones. ¿Sí? Entonces, aquí viene la cualificación de restricciones. Siempre que hablamos de cualificación de restricciones, en definitiva, lo que queremos es evitar casos degenerados, o sea, situaciones un poco extrañas, ¿no? Entonces, evitar casos degenerados. Y en concreto, ¿qué queremos decir aquí? ¿Perdón? Esa puede ser una opción, ¿no? O sea, que todos sean cero. O la otra opción es que estén alineados. O sea, por ejemplo, aquí imaginen que el vector azul y el vector verde estuvieran alineados. Entonces, en ese caso, el gradiente de U no estaría dándome la combinación de informaciones distintas. Es como que cada gradiente me estuviera contando lo mismo. Exactamente es eso. O sea, es algo así, verán. Y de hecho vamos avanzando, ¿no? Eh, la idea es que yo puedo construirme, para esto de las cualificaciones de restricciones, vamos a construirnos una matriz jacobiana. Entonces, este es un concepto nuevo, aunque ya la función jacobiana hemos usado antes. Pero el concepto ahora, ¿no? La función jacobiana es básicamente, poniéndolo bien simple, una matriz que va a tener en las filas a los gradientes. Sí, por ejemplo, en el caso que estamos haciendo aquí, ¿ya? Supongamos, es tal cual como nos dijo Daniel, ¿no? O sea, la cuestión es que supongamos que vamos a construir una matriz que le vamos a llamar jacobiana, ¿sí? J de X. Y la forma más fácil es ver la matriz, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser esta matriz? Esta va a ser una matriz en donde las filas van a tener a cada uno de los gradientes de la restricción, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la primera fila yo puedo ponerle el gradiente del G1 de X. Pero claro, recuerden que estos vectores se suelen escribir en columnas.
Entonces, para que sea una fila, le vamos a poner transpuesto. ¿Sí? Y lo mismo sería el otro gradiente. Tendríamos el gradiente de la otra restricción G2 de X transpuesto. Entonces, esta sería una matriz jacobiana. Entonces, esta es una matriz jacobiana. Ya. Entonces, ¿por qué construimos esta matriz jacobiana? Justamente para evaluar la situación de que yo necesito que la información que viene de G1 sea distinta a la información que viene de G2. Porque si ambos vectores tuvieran la misma información, ahorita de forma intuitiva, ¿no? Ya vamos a completar eso, pero si tuvieran la misma información, es como que no tengo dos restricciones, sino solo uno. Entonces, por eso es que yo necesito verificar que estos dos vectores no estén alineados. ¿Se imaginan qué pasaría si estuvieran alineados? No quiero dañar el gráfico, pero si es que estuvieran alineados, o sea, como que un vector estuviera sobre el otro, entonces básicamente no tiene mucho sentido, no me están aportando información nueva al momento de construir el nabla U. Entonces, ¿cómo verificamos eso ya en términos prácticos? Lo que yo necesito verificar es que estos dos vectores sean linealmente independientes. O sea, esa sería la idea, ¿no? O sea, esto de aquí básicamente sería como decir, ok, tengo aquí todo un vector gradiente de la una restricción. Sí, ese sería el nabla G1 de X transpuesta. Tengo todo este otro vector que sería el gradiente del G2 de X transpuesta. Entonces, imaginen que estos son vectores, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar con cada uno de estos vectores? Ambos deberían ser linealmente independientes, ¿no? Entonces, aquí ya pueden notar la diferencia con respecto a cuando solo teníamos una restricción. Cuando yo tenía una sola restricción, ¿qué teníamos que ver? Simplemente que esa restricción no se anule. En cambio, aquí lo que tengo que ver es que si yo tengo una restricción y luego tengo otra, al sacar esos gradientes, no deberían estar alineados, o sea, deberían ser linealmente independientes, obviamente en el punto X estrella, ¿no? Salud. Ya. Entonces, ese es básicamente el procedimiento de cualificación de restricciones ya en este ejercicio, ¿no? ¿Cómo verificamos que dos vectores son linealmente independientes? Entonces, pero bueno, antes de ver eso, ¿no? O bueno, aquí mismo, ¿no? Aquí pueden ver que está lo que yo he escrito, solo que yo puse el ejemplo para dos. Aquí estaría el ejemplo para cada restricciones, ¿no? Pues esta sería la generalización, donde cada fila es un vector gradiente. Entonces ahí pueden ver que tenemos el vector gradiente de la restricción uno, vector gradiente de la restricción 2, hasta el vector gradiente de la restricción K. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ya en la práctica? Sacar el rango de la matriz. Hay otras opciones, ¿no? Pero la más directa, si quieren, es sacar el rango de la matriz, porque por definición el rango me dice el número de filas o el número de columnas linealmente independientes. Entonces, y la gran ventaja es que en Python la función está ya implementada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cojo la construyo la matriz jacobiana, pongo la función rango y luego, ¿qué debe pasar con rangos? Si todas las restricciones son independientes, o bueno, mejor dicho, los gradientes de las restricciones, debo tener un rango igual acá. ¿Qué era acá? El número de restricciones. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si tengo dos restricciones, entonces yo si saco el rango de la matriz, ¿verdad? El rango de Jx evaluada en el punto, o sea, siempre hay que recordar, no tiene que ser en el punto que encontramos, tiene que ser igual al número de restricciones, que en este caso sería 2. Entonces, ¿qué pasa si yo cuando saque el rango resulta que me sale 1? Eso ya me da información de que una de las filas es linealmente dependiente de la otra y por tanto ya no se cumple la cualificación de restricciones y en ese caso tocaría replantear el problema. Probablemente una restricción está de más, sí, pero ahí se puede complicar porque si uno pierde restricciones, el problema puede volverse más ambiguo, ¿no? Pero eso es mejor verlo ya con problemas concretos. Y, y no funciona también sacar el determinante. También, Determinante o sea, ¿no? sí, sino que a mí me gusta esto para recordar el número de restricciones. Es más rápido. Sí, sí, también es menos problemático, ¿no? Pero como nuestros ejercicios siempre están en una dimensión pequeña, en términos computacionales casi no hay diferencia, ¿no? Pero a mí me gusta es más por eso, ¿no? Como que me recuerda que necesito dos restricciones con información diferente. Entonces, por eso me gusta trabajar con el rango, ¿no? Es como que me están recordando que si el rango salió 2, cada restricción me está dando una información nueva. ¿Sí? Entonces, esa sería mi interpretación, ¿no? O sea, cada restricción otorga información diferente o información nueva.
Entonces, esto que estoy mencionando en términos prácticos serán dos líneas de código, una para sacar la matriz jacobiana, bueno, tres tal vez, ¿no? Una para sacar la matriz jacobiana, otra para evaluar la jacobiana en el punto y otra para sacar el rango. Entonces, no es tampoco nada del otro mundo, ¿no? Una vez pasada la cualificación de restricciones, ahí sí podemos pasar a las condiciones de segundo orden. Entonces ya más o menos pueden irle viendo cómo es el procedimiento, si quieren pensarlo en forma de procedimiento, ¿no? Entonces, primerito, pasábamos revisando las condiciones de primer orden para encontrar el punto. Luego, con la cualificación de restricciones, sería el segundo paso para saber si en ese punto no hay cosas raras. Y el tercer paso es pasar a las condiciones de segundo orden para ver si estamos realmente trabajando con un punto maximizador. Sí, porque recuerden que también podría ser un punto que no sea maximizador, sino que tenga otra naturaleza, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Algo va a tener que ver la matriz hessiana de nuevo. Sí, entonces, nosotros ya más o menos, como aprovechamos ya de ejercicios anteriores, sabemos que en condiciones de segundo orden tienes que ver segundas derivadas y las segundas derivadas se resumen en matriz hessiana. Aquí ya no voy a pasar mucho tiempo, ¿sí? Porque el procedimiento es el mismo que vimos en su momento. Sí, alguna clase pasada nosotros vimos cómo salía la matriz hessiana a partir de la función lagrangiana. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Solo vuelvo a escribir la función lagrangiana, ¿no? Recuerden que esta función lagrangiana, lambda x, es igual a la función de utilidad, menos, y aquí tendrías un lambda 1 por g1x menos c1, menos, y así hasta llegar a k, ¿no? Las k restricciones, menos lambda k, gkx menos c sub k. Entonces, ¿qué sucede con esta función lagrangiana? Imaginen que aquí yo les saco las segundas derivadas. No nos vamos a poner a hacer eso, ¿no? Porque es el procedimiento que ya vimos antes. Pero ¿qué va a pasar? Que al hacer las segundas derivadas, noten que lambda, por ejemplo, ya no aparece solo una vez. Aparece varias veces, k veces. Entonces, cuando yo saque la matriz hessiana, ¿sí? De esta función lagrangiana, ¿qué va a suceder? Si solo tuviera una restricción, cuando saque la doble derivada con respecto a lambda, solo había un lambda, ¿no? Por una restricción. Eso provocaba que aquí aparezca un cero en la primera componente. ¿Qué sucede ahora? Como yo tengo k restricciones, entonces lo que voy a tener aquí es todo un bloque de ceros, ¿sí? Que van a ser básicamente igual al número de restricciones, ¿no? K ceros. Si quieren, hagamos aquí el caso de 2, ¿ya? Para que no se vea tan abstracto. Entonces, ¿cómo sería en el caso con L igual 2? Perdón, no con L, con K igual 2, que son números de restricciones. Entonces tendríamos un cero, cero, cero y cero. Entonces aparece todo un bloque de ceros, ¿no? Ese bloque de ceros, en esencia, representa las segundas derivadas con respecto a los multiplicadores. ¿Sí? Entonces ya no vamos a perder mucho tiempo ahí. Luego de eso, ¿qué vendría? Luego de eso, tenemos, imaginen, toda una fila y esa fila va a estar construida por el gradiente de la una restricción. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, estaría el nabla de la restricción uno. ¿Sí? Entonces el nabla de la restricción uno cubriría toda esa fila y para que cubra la fila debe ser transpuesta, ¿no? Entonces ahí estaríamos, digamos, siguiendo la misma lógica que vimos antes, ¿no? O sea, les recuerdo que en el caso de una restricción pasaba igualita, ¿no? Ahora, como tengo, por ejemplo, dos restricciones, ¿qué va a suceder? Tendríamos otra fila, ¿verdad? Tendríamos otra fila y en esa otra fila vendría, bueno, con verde estábamos haciendo de la otra restricción. Pues tendríamos otra fila y en esa otra fila tendría así vuelta el nabla G2 de X transpuesto. Entonces ya se imaginan, ¿no? Es como que en cada fila vamos poniendo los gradientes transpuestos, ¿no? Entonces va un gradiente, y si tuviéramos más restricciones, vendrían más gradientes, ¿no? Y como estas matrices, por el teorema de Young, suelen ser simétricas, entonces permítanme mejor ponerle aquí como línea, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Que estos gradientes que están aquí también van a aparecer acá abajo, solo que en su versión de columnas, ¿no? Entonces aquí voy a tener un gradiente de nuevo. Sí, entonces aquí tendríamos este gradiente ah, acá, ya. Gradiente de G1X, ya no transpuesto porque está en columna. Y este de acá también, ¿no?
Listo. Entonces, esto ya es solo para visualizarlo. Ya se imaginan que hay un código, ¿se acuerdan? ¿No? Hay un código que saca la matriz hessiana y eso no es, o sea, operativamente no va a ser problema, ¿no? Sino que no está de más visualizarle un poco la estructura. Entonces, ese sería en el caso con dos restricciones de la matriz y nos faltaría el bloque que queda, ¿no? Ese bloque que queda sería el bloque de las segundas derivadas ya de la función lagrangiana como tal, ¿no? O sea, coger esta función y hacer las segundas derivadas con respecto a las x. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo quedarían los primeros componentes? Sería, digamos, un L11, o sea, la segunda derivada con respecto a x1, hasta llegar al L1L mayúsculo, o sea, las derivadas cruzadas, ¿no? Lo mismo pasaría acá abajo, sería L1 y el LLN. ¿Sí? Esa es la simbología que estamos usando para las segundas derivadas, sea con la misma variable o sean las cruzadas, ¿no? Entonces, esa es la estructura de la matriz hessiana, en general, ¿no? Ahora, bueno, ni tan general porque como estamos haciendo un ejemplo con dos bienes, ¿verdad, no? Bueno, ya se imaginan que si son dos bienes, aquí vendría solamente cuatro elementos, ¿no? Pero se entiende la idea, ¿no? O sea, ya en este punto creo que no hay que darle mucha vuelta. O sea, esta es la matriz hessiana. Entonces, ya en términos mucho más compactos todavía, ¿cómo quedaría la matriz hessiana? Sería un bloque de ceros. Los dos ya no son, miren, de hecho aquí solo los vectores gradientes. Si ustedes se fijan, estos dos de acá formaban la matriz jacobiana que definimos acá arriba. Entonces, ¿qué era la matriz jacobiana? Justamente la matriz que en las filas tenía los vectores gradientes. Entonces, en esta estructura que está acá abajo, ¿qué estoy teniendo? Que todo esto de acá es justamente una matriz jacobiana. Todo lo que está acá es justamente la matriz jacobiana. O sea, es la JX. Y por tanto, la que está acá sería la misma matriz jacobiana transpuesta. La JX transpuesta. ¿Sí? Que es lo que está en los apuntes, ¿no? Entonces, eso es porque recuerden, la matriz jacobiana es la matriz que tiene en sus filas a los gradientes. Y aquí se entiende mejor por qué yo necesito que estos sean linealmente independientes. Porque, ¿qué pasaría si no fueran linealmente independientes? Estos ceros más un vector que resulta que no es linealmente independiente del otro vector, va a provocar que tengamos dos filas que sean linealmente dependientes en la matriz. Y al tener esas dos filas ahí, eso va a provocar que cuando saquemos los determinantes nos salga cero. Y ahí resulta que se termina dañando el análisis. Entonces, por eso es que necesitamos hacer esa verificación de la cualificación de restricciones. Ok, compras. Y bueno, de ahí sacamos la hessiana bordeada. Bueno, algo me estaba olvidando, ¿no? Esta es la hessiana bordeada directamente, ¿no? Ya directa. No solo la hessiana, sino la hessiana bordeada ya cambiándole el signo. Porque si ustedes hacen las derivadas por estos menos, debería quedarles con menos. Y la matriz hessiana bordeada era cambiarle los signos para que queden directamente los gradientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que está acá? Ok, compras. Finalmente, ¿cómo hacemos el análisis? Entenderán que estos ya son los problemas más grandes, ¿no? Entonces, aquí hay un criterio general que ponen Simon y Bloom, en donde básicamente, ¿qué toca hacer? Eh, Toca analizar las últimas L menos K menores principales dominantes de HB. ¿Qué es eso? L sería el número de variables, K el número de restricciones. Entonces, ahí haciendo ese análisis, nosotros ya notamos que lo ideal fuera tener más variables que restricciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Uno coge y saca, por ejemplo, nos saca el determinante de toda la matriz, ¿ya? Y ve que coincida con este signo, -1 a la L. ¿Sí? Supongamos que tuviéramos un problema con cuatro variables, entonces que L fuera 4. Entonces, -1 a la cuarta se supone que es más uno positivo. Entonces, en ese caso, ¿qué haces? Sacas el determinante de toda la matriz, ves si ese determinante es positivo, y luego calculas las últimas L menos K menores principales, ¿ya? Esas L menos K, ¿qué sería? Supongamos que acá fueran dos restricciones de igualdad, entonces L menos K sería 2. Entonces coges la última y la penúltima de las matrices dominantes y ves que hay signos alternados, ¿ya? Es más fácil entender esto haciendo ejemplos que explicándolo así en seco. Entonces, no aspiro a que me entiendan de maravilla esto, sino mejor ya con ejemplos, ¿no? Pero sí ven el procedimiento general, ¿no? O sea, el procedimiento general creo que está bastante estructurado. A ver, esta de acá, sí, gracias.
Me encanta complicarme, debería pedir a ChatGPT que me dé escrita, ¿no? Y solo copiar y pegar. No me gusta mucho hacer eso porque es más difícil encontrar los errores, no sé si les ha pasado. Uno le pide a ChatGPT el documento, es exacto, es más difícil. Yo prefiero tener un documento así sea mal hecho, darle a ChatGPT y decirle, no, que me haga los ajustes y resalte. Eso me ha servido bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que ChatGPT me da el documento, pero resaltado. A menos que se raya y me da todo el documento, una vez si hace eso, ¿no? Me da todo el documento resaltado. Pero cuando le pido cambios puntuales, ahí me da resaltado y es más fácil, ¿no? Ahí es más potable. Pero darle un documento en seco así, crea, no me gusta, es mucho trabajo. De hecho, verán, les cuento anécdota rápida, ¿no? Justo estaba terminando unos artículos, ¿no? Para unas revistas. Y estaba tan cansado que le di el artículo, le di las evaluaciones de cada uno de los lectores y le dije, ChatGPT, tómate el tiempo que quieras y arregla. Y me fui a dormir. Entonces ahí le dejé en el Pro, ¿no? La versión Pro ahí. Creo que se demoró un par de horas. Yo que me despierto, ya feliz, ¿no? Diciendo, vamos a ver qué hizo ChatGPT. Claro, abro el archivo todo celeste. Todas las hojas en celeste. Había cambiado todito, había estado. O sea, era otro artículo, ¿no? Era más trabajo, o sea, para eso mejor. Entonces siempre hay que tener cuidado de mejor pedirle cosas puntuales, ¿no? O sea, haz este cambio, arregla la bibliografía, arregla esto, o darle por bloques, ¿no? O sea, arregla la introducción, arregla este párrafo. Siempre es mejor eso, porque si no es más trabajo en vez de menos. Hablando de eso, bueno, ya les voy a mandar, ¿verdad? Ahorita me acabo de acordar y mejor les voy a mandar ahorita por WhatsApp. El otro día encontré una cosa bien chévere, ¿verdad? Sí saben que ahorita hay esta onda de los agentes, ¿no? Inteligencia artificial, que hasta ahora no le cacho muy bien exactamente qué hacen, pero alguien se puso a hacer todo un trabajo para recolectar, digamos, instrucciones, lo que se les llama ahora las skills, las habilidades para los agentes. Y alguien hizo todito eso para artículos de economía. Entonces resulta ser que tú con esas habilidades le das a tu inteligencia artificial y ya sabe cómo escribir artículos de economía. Incluso está adaptado para diferentes géneros. O sea, si haces un artículo más teórico, un artículo más empírico, econométrico. Entonces, verán, ahorita les voy a mandar el. Sí, creo que tengo por aquí. Sí, en GitHub. Entonces, todo esto está en GitHub y es gratuito todavía. Entonces, mejor. Dejen ver. Por aquí tengo. Ahorita les voy a mandar por WhatsApp porque estaba estaba buenísimo. Entonces, a veces uno no tiene. Pues no descuidarse estas cosas, compas, porque ahorita está avanzando tan rápido. Vamos a ver, ya les voy a mandar ahorita por el grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces ahí les recomiendo que le echen un vistazo. A mí ya, bueno, me servirá para mis artículos, pero a ustedes les puede ser mucho más útil para sus tesis. Sí, o sea, es el momento preciso. Entonces échenle un vistazo a ese sitio, ese perfil en GitHub, ahí pueden ver que es el Econ Writing Skills, ¿no? Sí. Entonces ahí échenle un vistazo, compas, porque o sea, es como que hay gente que se ha dedicado a recoger toda la experiencia que se ha ido ganando en los años, ¿no? De cómo escribir artículos académicos y les puede servir muchísimo. Entonces les recomiendo que le echen un vistazo, ¿no? Listo, compas. Entonces ahora sí, continuemos. Em, Solo un último comentario. Hay que aprovechar que ahorita todo esto es gratis ahora, porque es como ChatGPT, como la IA, todo. O sea, ya mismo ven el potencial y esto lo van a cobrar. Entonces, incluso yo les recomendaría que todo lo que puedan de este tipo de cosas vayan guardando, ¿no? Literalmente en sus discos externos, ¿no? Que van a quedar anticuados, pero yo siempre he creído que es mejor tenerlo fuera de línea, ¿no? O sea, en la nube chévere, pero también tenerlo, porque ya mismo creo que esto se volverá cobrado y de acceso limitado y todo. Entonces, o no sé, ¿no? ¿Quién sabe? Debería cobrar hasta por mis propios notebooks, ¿no? Sí, lo he pensado, lo peor de todo. Pero bueno, a ver, mejor vamos al ejemplo. Entonces, verán, vamos a considerar este problemita. Ya es un problema más elaborado, como pueden notar aquí. Vamos a asumir que tenemos ahora tres variables y tenemos dos restricciones de igualdad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tengamos estos problemas, lo común será siempre tener ya en términos prácticos más variables que restricciones. ¿Sí? Porque ¿qué pasaría si tuviéramos el mismo número de variables y restricciones? Nos pasaría algo como lo que estaba sucediéndonos en este ejemplo gráfico, que el punto ya estaría dado. O sea, que realmente no hay mucha discusión, ya habría un punto y se acabó. En cambio aquí, ¿qué sucede? Que es como que tenemos
es como que tenemos dos superficies, porque están en tres dimensiones, ¿no? X1, X2, X3. Tenemos dos superficies y estas superficies se van a cruzar y en el cruce queremos ver cómo se comportan los gradientes y de ahí encontrar el gradiente de la función objetivo. Entonces, por eso es que ya ni quiero dibujar, sino más bien ya directo, pero sí, sí le entienden la idea, ¿no? O sea, es como que tengo dos restricciones, pero son en tres dimensiones. Y a partir de esas dos restricciones queremos encontrar este problemita, la maximización. Pues veamos cómo nos va. En términos de códigos, ya saben, no es gran cosa, así que este es el punto en el que digo hay que relajarse, bueno, al menos ustedes, ¿no? Relájense, compas, porque ahí están los códigos. O sea, tenemos aquí la función y aquí están las variables. Nueva variable x3, pero ahí no hay novedad. Construimos la función de utilidad y volvemos a construir las restricciones como hemos hecho antes. Ahora tengo una g1 de x, g2 de x, c1 y c2. Pues como pueden ver, es bien intuitiva, ¿no? O sea, mantenemos la estructura. G1 sería esta función y la constante 1 sería 5, G2 es esta otra función y la restricción, perdón, y la constante es 1. ¿Sí? Tal como está acá. Y armamos las restricciones, restricción 1 y restricción 2, que serían dos ecuaciones. Entonces pueden ejecutar esa primera celda y ahí les da la función de utilidad y las dos restricciones. Luego de eso, ¿qué hacemos? Construimos la función lagrangiana. Entonces, ¿qué va a ser la función lagrangiana? La función objetivo menos el primer multiplicador de Lagrange por la desviación de la una restricción, menos el segundo multiplicador de Lagrange por la segunda desviación de la restricción. Pues como pueden ver, estamos solo generalizando el procedimiento que ya vimos en ejemplos anteriores. No hay mayor novedad. Claro, aquí que toca crear. Ahora tienes que crearte dos multiplicadores de Lagrange. Entonces creamos el m lambda 1 y el m lambda 2. Ambos multiplicadores, asumimos que son reales y construimos la función lagrangiana. Entonces, esta estructura, ¿qué es lo que cambió? O sea, lo que cambió básicamente es que tuvimos que poner otro elemento. Pero de ahí es la misma mecánica. ¿Sí? Tanto es así que si tuvieras otra variable, ¿qué puedes hacer? En el caso más apurado, dale los códigos, ChatGPT, adáptame esto para otra variable más. Y listo. De ahí te va agregando donde tenga que agregar. Solo cruzas los dedos que no se cuelgue. ¿Qué toca hacer luego, compas? Entonces, luego de eso, sacamos el vector gradiente. Entonces, miren, sacamos el vector gradiente de esta función lagrangiana. Aquí lo que hay que tener claro es con respecto a qué variables. Entonces, como en este caso tengo dos multiplicadores de Lagrange, o sea, por las dos restricciones de igualdad, y tengo tres variables, x1, x2 y x3, entonces es con respecto a todos estos términos que se calcula el vector gradiente. O sea, tenemos en definitiva un vector de 1, 2, 3, 4, de 5 componentes, ¿no? Entonces eso hay que tener presente cuando le pedimos el gradiente. De ahí los códigos son idénticos. Miren, sp.matrix, la función lagrangiana, jacobiana y aquí no. Primer multiplicador de Lagrange, segundo multiplicador de Lagrange y las x, ¿no? X1, x2 y x3. Entonces ustedes lo ejecutan y ahí tienen el vector gradiente. ¿Sí? Eh, Imaginen hacer esto a mano, ¿no? O sea, igual, no son tan graves, no son muchas derivadas, no están tan difíciles las derivadas, pero son varias. O sea, ya uno se hubiera pasado ahí un rato, ¿no? Y eso creo que es la ventaja de la inteligencia artificial, compas. O sea, la inteligencia artificial creo que hay que saberle bien dónde aplicar, y los códigos y la programación, ¿no? En la parte mecánica. O sea, en toda esta parte mecánica que ya cada vez tiene menos sentido ponerse a hacer, ¿no? No digo que no hay que saber hacer, o sea, es importante, pero ¿qué ganamos haciendo dos, tres, cuatro, cinco derivadas? O sea, ya no ganamos nada. Más bien, ¿qué hago ahora? Como ya tengo la visión clara del problema, ¿qué debo hacer? Cojo y resuelvo este sistema de ecuaciones. Porque si ven que aquí me surgió un sistema de ecuaciones, una, dos, tres, cuatro, cinco ecuaciones. ¿Y cuáles son las variables por resolver? Las x y los dos lambdas. Entonces tengo cinco ecuaciones, tengo cinco variables y puedo lanzarme a resolver. Y aparte, toditas lineales, es de esperar que tengamos una única solución. Ya estoy Ya, entrado 10 segundos después de la mía. funcionando. Ya, Ya. ya, no pasa nada. Es que vean, después de tantas horas de clase, creo que está preferible que sea el ruido externo y no ruido interno. Vean. Sí, por eso les pregunto, sí, sí, es que de tanto hablar. Los que me han dado clases horas enteras me entenderán, o han estado en reuniones de horas.
escuchas tantas voces y ya no sabes si es tu voz, es la voz de otro, está acá. eh. Y eso era mucho más fresco a lo que le pasaba a Nash. ¿Se han visto ustedes la carta de recomendación que no sé quién diablos le extiende a Nash para que le acepten en Princeton? Echarán un vistazo a esa carta. Es una carta chiquita. Solo como es. Te recomiendo a John Nash. Es un genio. Punto. Y firmarle. Ya les voy a buscar, les voy a mandar por WhatsApp si me encuentro. La canción de Pink Floyd. ¿Cuál? La canción de Pink Floyd que se llama Brain Damage. Está más o menos de esas. Y yo la sé que es mala. Aunque yo estaba pensando más en Time. Así. Sí. Y con un cuadro de LCD y escuchar eso, Dios mío. Un cuarto de caso. No, no digo nomás como tendrán. O bueno, cada quien verá cómo vive, ¿no? O sea, no. Ay, Dios mío. El caso, compas, es que tenemos un sistema de ecuaciones. Ya tenemos aquí un sistema de 5 ecuaciones. ¿Sí? Y en estas 5 ecuaciones, la solución es trivial. Usamos simpi.solve. ¿Se acuerdan que si yo pongo aquí solo el nabla, solo el vector gradiente, por defecto Python sabe que tiene que igualarle a 0 y ahí resuelve el sistema? Y eso sí hay que aclararle las variables. O sea, miren, hay que tener súper claro más bien el problema, ¿no? O sea, quiero encontrar el primer multiplicador, el segundo multiplicador y las X. Y le pido que sea un diccionario, más que nada cuando puede que haya soluciones múltiples, ¿no? Aunque en este caso no hay, pero bueno, de todas formas ahí le ejecutan. Y ahí están, ¿no? Entonces aquí está ya la solución del problema. Aquí pueden ver los dos lambdas, ¿sí? Y tenemos también los tres puntos, ¿no? Los tres valores, x1, x2 y x3. Entonces ya saben qué hace cada lambda, ¿no? O sea, un lambda le está, por ejemplo, el lambda positivo, ¿verdad? Y es mayor a 1. Entonces, ¿qué le está haciendo a un vector gradiente? Le está expandiendo, ¿no? En la misma dirección. En cambio, ¿qué está haciendo el otro, el lambda 1? Le está cambiando la dirección, pero igual expande por el hecho que es mayor a 1. Sí, pero eso ya cada vez más se queda como intuición, porque esto está pasando, pero ya no en el plano, ¿no? O sea, esto ya está pasando en una. Está pasando, ya no especulemos más. Ya, entonces tenemos aquí el punto crítico. Entonces, miren, hasta ahí están ya las condiciones de primer orden. Luego tenemos que hacer la cualificación de restricciones. Entonces, para hacer la cualificación de restricciones, tenemos que construir la matriz jacobiana, que no es más que la matriz que tenía en las filas los vectores gradientes, ¿verdad? De cada restricción y evaluarla en el punto crítico. A menos que quede constante, porque si queda constante ya no hay necesidad de evaluarla. Entonces, ¿cuáles son los códigos para hacer eso? Entonces, es lo mismo que sacar. De hecho, si ustedes lo piensan, aquí uno como que hace más sentido de los códigos que estábamos usando para sacar los gradientes. Miren lo que estamos haciendo aquí. Tengo el simpi.matrix, o sea, una matriz. Luego, ¿qué construyo dentro de esta matriz? Tengo las dos funciones. La función G1x, que es la primera restricción. G2x es la segunda restricción. ¿Ya? Y luego punto jacobiano. Y esto es con respecto a x1, x2 y x3. Y ya no le transpongo. ¿Se acuerdan que antes que hacíamos la transpuesta? ¿Por qué hacíamos eso? Imaginen que yo solamente hubiera tenido x1. ¿Qué hubiera hecho esta línea de códigos? Esa línea de códigos me hubiera dado solamente esta primera fila. O sea, me hubiera dado el primer vector gradiente. Y luego, ¿por qué le transponíamos? Porque si le dejábamos así, nos daba el vector gradiente en fila. Y entonces, cuando hacía la transpuesta, lo volvía vector gradiente en columna. ¿Sí? Entonces, ahí está la línea de códigos. ¿Sí? Solo que ahora, claro, ya no tengo uno, sino que tengo dos. Entonces, y quiero la matriz jacobiana, entonces no hay para qué ponerle transpuesta ni nada. Ya directo me sale, ¿no? No se supone que primero el vector original tiene que estar transpuesto para después sacar el derivado. El vector. Pero es que aquí yo no estoy trabajando con el vector, sino con las funciones. Porque G1 y G2 son las restricciones. Entonces, es como que a la restricción le estuviera sacando un jacobiano y después a la otra, que digo, un gradiente, y a la otra restricción le estuviera sacando el otro gradiente. Claro, es como que estoy sacando los gradientes de las dos restricciones y quedan dentro de una sola matriz. Sí. O sea, de hecho, si hubiéramos sido más estrictos, en realidad esta línea de códigos es para sacar la matriz jacobiana y le estábamos adaptando para que después saque solo un gradiente. Y ahí está la matriz jacobiana.
De hecho, solo viéndole al ojo, uno ya sabe que esta matriz tiene dos vectores que son linealmente independientes, porque este 3 y este 1 ni en broma van a generar combinación lineal. De todas maneras, aquí tienen la evaluación del rango, que sale 2, entonces todo está en orden. O sea, básicamente esta matriz tiene dos filas linealmente independientes, que son las dos restricciones que nos están dando información distinta. Entonces, con eso hemos pasado la cualificación de restricciones. Ven, como les dije, dos líneas, bueno, tres líneas de código. Entonces, no es nada del otro mundo. Listo, pasamos a construir ahora sí las condiciones de segundo orden a través de la matriz hessiana. Entonces, ¿cómo se construye la matriz hessiana? Bueno, aquí está la estructura, ¿no? De la matriz hessiana. Tengo dos restricciones. Pues como pueden ver, como tengo dos restricciones, tengo un bloque de 4 ceros y tengo las dos restricciones, ¿no? Bueno, los gradientes, ¿no? De las dos restricciones. Y luego tenemos aquí toda la estructura que corresponde a las segundas derivadas con respecto a las x. Como las x son 3, x son x2, x3, entonces ahí pueden ver que tenemos esto de dimensión 3 por 3. Esto ya es cada vez más para tener una idea, ¿no? Porque ya al final lo que haces es coger y sacarle la hessiana tal como está acá, ¿no? Simpi.hessiana, la lagrangiana. Entonces queda lo vital, plantear bien la función lagrangiana y recordar de nuevo sobre qué está sacando las segundas derivadas. Multiplicadores de Lagrange, x1, x2 y x3. Sí. No, es que es mundial, compa. Preguntas está buenísimas y obligan a uno a estar ahí atento. Entonces, estoy pendiente a la mínima pregunta. No, pero con todo gusto, compas. Preguntarán nomás. Igual si es que un rato tienen dudas, no se olvidarán. Por WhatsApp me pueden nomás escribir ya. Es que se me saturó, creo que fueron como 10 mensajes pendientes de diferentes lados. Entonces ya, no sé si les pasa que ya llega un punto en que dices, ya no, ya, me resigno. Borro todo y manden de nuevo. En fin, compas. Entonces, esta es la matriz hessiana. Ahora, para volverle bordeada, toca cambiar los signos de las dos primeras filas y las dos primeras columnas para que sea ya con la que podamos trabajar. Entonces, aquí está la transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la transformación? Aquí estoy eligiendo Trabajan con ser cotización de logro. Claro. de las opciones. Solo hay que decir. Sí. Es para que de esa manera, porque se acordarán que esto tiene que ver con la convención de signos que estamos usando. Entonces, ¿qué sucede en la convención de signos que estamos usando? Que la función lagrangiana que construimos acá está usando estos signos menos. Entonces, por eso es que nos queda como herencia de esa estructura los menos, ¿no? Y lo que nosotros queremos que queden positivos para hacer las evaluaciones. Listo. Entonces, aquí están los cambios de signo, que son filtros en definitiva, ¿no? Entonces, hacemos unos filtros para hacer los cambios de signo. Entonces, ahí está la misma matriz, bueno, la misma matriz hessiana, pero ya cambiados los signos. Y a esta matriz ya le podemos hacer la evaluación siguiendo los criterios de Simon y Bloom. Entonces, ahí de nuevo, ¿no? Siguiendo Simon y Bloom, es necesario analizar las últimas. Bueno, aquí falta una S. A ver, el arreglo. Las últimas. Entonces, queremos arreglar las últimas L menos K. L son tres restricciones, ¿qué digo? Tres variables, perdón. X1, X2, X3. K son dos restricciones, 3 menos 2. Queremos revisar una menor principal dominante. Como solo hay una menor principal dominante, o sea, es básicamente revisar el determinante. ¿Sí? Entonces no hay mucha vuelta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar ese determinante. Ese determinante no es más que coger el hb.det y ya. ¿Cuándo hubiera sido distinto? Digamos que solo hubiéramos tenido una restricción. Ahí hubiéramos tenido que revisar qué. O sea, si es que supongamos un instante ya que teníamos solo k igual a 1. Si k hubiera sido igual a 1, tocaba revisar el determinante de toda la matriz, obvio. Y también tocaba revisar el determinante de la matriz menor principal. ¿Cómo sería? Es más fácil de dibujarlo, ¿ya? Así. Entonces, esta sería la menor principal dominante. Siempre que dice eso es la que empieza en esta esquina, pero con una dimensión anterior. Entonces, tendríamos que sacar este determinante, el completo, y el determinante de la matriz sin la última fila y la última columna. Y debe haber alternancia de signos. Sí, eso es lo que usualmente se hace. ¿Ya?
Sí, creo que tengo otro ejercicio con eso. Ya vamos a ver. ¿Dependencia de signos en qué? Justo en esto, por ejemplo. Luego que nosotros sacamos el determinante, debe haber alternancia de signos en los determinantes. Por ejemplo, no, este determinante salió negativo. El total, el determinante de toda la matriz, ¿no? Luego tengo que comparar el signo de ese determinante con -1 a la L. En este caso es -1 al cubo porque L son 3 variables. Me queda -1 que es negativo. Entonces eso coincide. De ahí, las otras matrices, las menores, las que van surgiendo cuando voy eliminando filas y columnas, deben mostrar alternancia de signos. Entonces, por ejemplo, la que dibujé hace un rato debería tener determinante positivo. Y si tuviéramos que sacar otra, debería tener vuelta determinante negativo. Entonces va alternando los signos. Ya. Y aquí una respuesta un poco desagradable. Si es que tienen más dudas sobre eso, ChatGPT, compas. O sea, ¿qué se puede hacer? Si tienes un problema en donde tienes mucha diferencia entre restricciones y variables, que sería un problema bien raro. O sea, o sea, imagínense un montón de variables y unas pocas restricciones. Entonces, en ese caso, igual, el principio es el mismo. ¿Ves el determinante más grande? Aplicas esta regla para saber qué signo debería tener. Y luego vas viendo la alternancia con determinantes más pequeños, dependiendo de cuántos te toca revisar. Entonces ahí ChatGPT te puede ayudar muchísimo para darte en concreto qué determinantes puedes utilizar. Entonces ahora ya. Pero eso sería, imaginen qué tipo de problema. O sea, si este problema nomás ya es grande, o sea, ¿qué problema sería? O sea, sería un problema, digamos, con 5 variables y 2 restricciones, digamos. Entonces ya serían problemas ya muy grandes, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, quién sabe, ¿no? Uno sí tal vez de examen o algo. Pero en el caso de que Ah, haya 5 restricciones y o 5 variables, porque las restricciones habría que quitarle las últimas 2 filas y 2 columnas. ya, pero hagámosle, ¿no? Así son, no, no, no hagámosle, me refiero a hacerle todo, pero hagamos la idea, ¿no? Supongamos que fuera un problema, más para entender la mecánica de esto, ¿no? O sea, supongamos que tenemos 5 variables, o sea, sería x1 a x5, ¿no? X1, x2, bueno, hacemos, vamos a x3, x4, x5. Ya, 5 variables y asumamos solo 2 restricciones, ¿no? Entonces, una restricción G1 de X igual a constante 1 y G sub 2 de X constante 2. Ya. Condiciones de primer orden y cualificación de restricción creo que no son problema, ¿no? O sea, eso creo que solo extiende las fórmulas, ¿no? Entonces, la condición de segundo orden es la que se pondría un poco interesante, ¿no? Igual, la construcción de la matriz hessiana bordeada tampoco es gran cosa. O sea, eso ya vieron, es solo recordar que hay que hacer el cambio de signos a más filas, ¿no? O bueno, en este caso serían dos mismos, ¿no? Sí, no, las 2 filas mismas, sino que va a haber más variables, ¿no? Lo importante, ¿qué tocaría hacer? Entonces, primerito, queremos máximo, ¿no? Entonces, los criterios que plantean Simon y Bloom es, para hacer un máximo, tengo que primero evaluar cuánto es -1 a la L. Sí, tal como hicimos aquí, ¿no? -1 a la L. Entonces, en este caso, el -1 a la L sería, y aquí estoy mal, L es el número de variables, K es el número de restricciones. Ya. Entonces sería -1 a la 5. 5 variables, no, no perder que son las variables. Eso sería -1. Entonces, ese es el primer criterio, ¿no? El determinante de la matriz completa tiene que ser negativo. El determinante del HB menor a 0. Listo. Luego, hago la resta, ¿no? L menos K. L sería 5 menos K que son 2, o sea, tengo que revisar las 3 últimas menores principales. ¿Cuáles son las 3 últimas menores principales? Entonces tendríamos que construir la matriz completa, la HB. A ver, ¿cuántas restricciones dije aquí? 2, ¿no? Entonces tendríamos 2, ya. Sí, 2, ¿no? 2. Y después vendría, a ver, ¿cuántas variables dije? 5, ya. G1, G2, G3, G4, G5. Ya. Uno. Bueno, a ver, le voy a copiar todo esto ya para ganar tiempo. Ya. Entonces, esta sería la primera restricción.
Ese sería el primer gradiente no transpuesto. Y este sería el segundo gradiente transpuesto, el G2. Luego vendría aquí, ¿no? G1, G2, G3, G4, G5. Con decirles que yo mismo no recuerdo en mi vida haber hecho un ejercicio de estos. A mano, ¿no? O sea, uno esto usualmente ya le pones a una máquina a resolver, ¿no? Pero, ¿cómo quedaría aquí? Serían estos. El de acá. Serían los unos. Dos, 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 dos. Ya. Esa sería la estructura, ¿no? Y dentro, ya que diablos, L11, L22, L33, L44, L55. Listo. L12, L13, L14, L15, L21, L22. Ya ven. L21, L31, L41, L51. Ya ven. L31, L32, L41, L42, L43, L5. ¿Qué estoy haciendo aquí? 5, 1, 5, 2, L53, L54. Estaba 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Quien esté viendo esto en YouTube, le adelanta nomás el video. 2, 5. L3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. L4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5. Ya. Ya salió. Ya. Entonces aquí estaría, ¿no? Entonces, primerito habría que sacar el determinante de todo esto y ver que sea negativo. Luego, ¿qué tocaría hacer? Luego, si me permiten, voy a usar colores para hacer esto rápido, ¿no? Si yo eliminara la última fila y la última columna, la matriz que sobra, yo le podría llamar delta 4. Entonces tendría que sacar el determinante de delta 4 y habría que alternar signos. Si este salió negativo, este tendría que salir positivo. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuántas matrices dijimos que había que revisar? 3. Entonces hemos revisado una, hemos revisado dos, y la tercera sería eliminar esta otra, otro color. Eliminar esta otra fila, eliminar esta otra columna, entonces la matriz que sobra, esa sería un determinante de un delta, si quieren, 3. Y ese vuelta tiene que ser positivo, negativo, positivo, ya, negativo. Entonces, si cumple estas condiciones, según el criterio de Simon y Bloom, sería máximo. Pues eso, que dando todas las anteriores, ¿no? Claro, o sea, solamente sería esta matriz que sobra, ¿no? Por ejemplo, este delta 3 sería la matriz sobrante que queda borrando estas dos. Entonces, esta delta 4 sería todo lo que sobra quitando estos dos que estoy quitando en amarillo, estos que están en amarillo, ¿no? Y no está incluido el determinante original. Claro, incluye el determinante original. Por eso es que en el caso que hicimos de aquí, el L menos K daba 1 y entonces solo era el determinante el último. ¿Sí? No quería escribir en látex tanto determinante. Pero bueno, compas. Entonces ya creo que la mecánica está. Les dejo dos ejercicios. ¿Sí? Eh, igual, ya ponerles algo más ya sería odio personal, así que si vayan a tomarlo después como que soy su enemigo o algo. Entonces, solamente dos problemas, ¿sí? Con las mismas estructuras. Tres variables, dos restricciones. ¿Ya? Entonces, para que vayan probando un poco los códigos. Entonces, tienen tres variables, dos restricciones. Si quieren inspirarse más, pídanle a ChatGPT más ejercicios y les dan nomás ejercicios si quieren practicar. Pero más bien yo les diría, mejor acostumbrarse a los códigos, ¿no? Entonces tenemos estos dos problemitas. Para ambos problemas que se les pide, obtener los puntos críticos con las condiciones de primer orden y de paso ahí mismo cualificación de las restricciones. Evaluar si los puntos críticos son maximizadores o minimizadores con segundo orden. Y también interpretar los multiplicadores de Lagrange. ¿Cómo interpretarían los multiplicadores de Lagrange en cada caso? La interpretación es la misma que en el caso con una sola restricción, pero también les dejo como ejercicio opcional que lo demuestre. O sea, que ustedes hagan el ejercicio con derivadas parciales y verifiquen cómo se interpretan los multiplicadores de Lagrange en el caso que tienes varias restricciones. Es la misma idea, es igual. Sí, no cambia realmente, pero ahí les dejo como ejercicio para que practiquen. Es más interpretativo, ¿no? Listo, compas. Tal vez alguna pregunta, ¿no? Caso Ujú. de,
y que sean independientes de las restricciones. Ajá, Eso quiere decir que los gradientes se sobreponen. así es. Sin embargo, no necesariamente, o sea, solamente el hecho de que el uno ya sea alfa veces el otro, ya nos está dando la información de que el uno es más grande que el otro, así estén alineados, Ya. ¿cierto? Ujú. Entonces, al margen de si están como en diferentes direcciones, si hay una diferencia en cuanto a magnitud. Ya. O Bueno, sea, en pero el peor de los casos, si hay un incremento de información, así es, así no sean linealmente dependientes. ya. O sea, suponiendo, digamos, para visualizar la cana, o sea, suponiendo que se sobrepone el azul y el verde. Ya. La suma de los dos. La suma de los dos. Ah, Ya, pero es que hay aquí un pequeño problema y es que esto es la combinación lineal. pues, Entonces ya de por sí estoy haciendo la combinación lineal de dos vectores linealmente dependientes. Exactamente qué significa eso, o sea, qué nos daría lambda, porque tenía que darme un lambda 1 y un lambda 2. O sea, es como que en realidad estos dos lambdas se vuelven un solo lambda, digamos. Entonces, al volverse un solo lambda es un problema que ya en términos prácticos sería solo una restricción. Ah, sí, sí, claro, claro, no, no, sí. O sea, lo que yo decía acá cuando hacíamos esto es que cada uno nos dé información distinta. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos dan la misma información es como tener solo una restricción. Sí, 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 sí. Eso es lo uno. Lo otro, pueden estar alineados, solo por darle una vuelta más a la cuestión, ¿no? Pero podría ser que no sean la misma función. Claro, pero que justo en ese punto tengan el mismo gradiente. Entonces ahí la pregunta es, ¿con cuál restricción me quedaría? O cómo mismo replanteo el problema. Entonces yo creo que si sucediera algo así, es replantear el problema. O sea, es volver a ver el problema y ver cuál restricción mismo me sirve, por qué le dejo, etcétera. Que caso contrario, incluso no, si es que los dos gradientes coinciden, no garantiza que las formas de las funciones en ese punto, o sea, en ese punto van a tener el mismo gradiente, pero pueden ser formas distintas. Entonces, sí, no, completamente de acuerdo. Ahí toca replantearse el problema, ¿no? Pero bueno, para quienes ahí tal vez no les llamó mucho la atención, tranquilos, estos son problemitas normales, ¿no? O sea, se resuelven y salen, ¿ya? Listo, compas, vamos ahora sí a lo que sigue. Optimización con restricciones de desigualdad y las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. ¿Ya? Observación de forma primero, ¿no? Hasta no hace mucho la costumbre era solo llamarle las condiciones de Kuhn-Tucker, pero recientemente se ha visto que había otro señor Karush que en una tesis ya había planteado cosas parecidas. Entonces, hoy en día sí hay que hacerle honor a los autores, incluyendo a los que ya tenían esto antes, pero no, como que no hicieron tan público, ¿no? Entonces, hoy en día cuando ustedes busquen en los libros, le pregunten a la inteligencia artificial, todo, el nombre oficial es Karush Kuntuka, ¿no? Las condiciones, ¿no? No sé exactamente cuál es el rollo exacto, por qué no se le mencionaba antes a Karush. Les dejo como duda, chisme técnico, o sea, pero, no, este sí no tengo idea. Sí, no. Yo me acostumbré a Tucker, ya. ¿Cómo les queda mejor? Lo único que no quiero es pronunciar las siglas, ya. El caso es que es Karush con Tucker. Yo le voy a pronunciar así. Entonces, ¿cuál es el problema? Verán, aquí ha habido una mala costumbre, y me refiero aquí en general, ¿no? O sea, cuando uno se topa esto y lo ven más colel, incluso más colel, de que te lanzan de golpe las restricciones, ¿no? O sea, te lanzan de golpe, en el caso con Tucker o Karush con Tucker, coge, haces esto y resuelve. Pues verán, antes de lanzarnos, quiero hacer lo mismo que hemos hecho con los problemas anteriores, tener una intuición, entender bien el problema y de ahí vamos a armar las condiciones. Solo que aquí vamos a ser más intuitivos. O sea, aquí no voy a ser tan riguroso, pero espero que la intuición que he preparado aquí permita entender el porqué de la forma del problema y cómo lo resolvemos. Entonces, verán, vamos a hacer una introducción al problema antes de poner las condiciones como tal. Vamos a suponer un caso bien simple. Supongamos que tenemos una función de utilidad
y que solo tenemos una restricción de desigualdad débil. ¿Sí? Nada más. Entonces, primero términos de simbología. Para las desigualdades, para las restricciones con desigualdad, voy a cambiar la letra. En vez de llamarle G, le voy a llamar H. ¿Sí? Esto nos va a facilitar la simbología. Y en vez de constante C, le voy a llamar constante R. Y otra observación. Voy a ponerle esta desigualdad en el sentido de menor o igual. Se podría poner en el otro sentido también, no hay problema. Sino que esto es para que me cuadre con los gráficos que voy a exponer, para entender la intuición. Ok, entonces eso primeramente. Entonces, a ver, lo hago. Ah, eso. Va a colapsar esto. No trabaja mejor. Quiero trabajar. Ya. Entonces vamos con las condiciones de Karush-Tucker. Ya. Entonces, primerito la formación, la escritura del problema, ¿no? Entonces, en esta versión de ejemplo, tenemos, repito, maximizar una función de utilidad. Para este caso vamos a asumir, de hecho, que X es elemento de R2, ¿no? O sea, vamos a asumir que tiene X1 y X2. Sujeto a una sola restricción, h de X menor o igual a R. Entonces, este es el problemita que queremos analizarle un poco, ¿no? O sea, vamos a sacar un poco a punta de intuición las condiciones. Ya. Ok, entonces, para resolver esto, nosotros podemos plantearnos dos casos, bien intuitivamente, ¿verdad? Así bien intuitivamente. Dos casos. Estos son los casos que vamos a plantearnos, que de hecho los voy a copiar en mis apuntes. Y esto viene de la mera lógica, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Si yo quiero maximizar una función, ¿verdad? Imaginen que estas son las curvas de nivel de la función. Es como decir, estas curvas me están diciendo los niveles y el punto de acá es el máximo. Sí, sí, sí se acuerdan, ¿no? O sea, es como que tuviéramos una función en 3 dimensiones. X1, X2, X tuviera la función de utilidad. Y es como que esta función tuviera un máximo, ¿no? O sea, como que fuera una montaña. ¿Sí? Entonces ahí está ese punto máximo. Y lo que estamos viendo aquí son las proyecciones de las curvas en el piso. Ya hemos hecho eso incluso en términos de gráfico. Ya. Entonces, hay dos opciones, mira, y no hay mucho más. Una opción es que teniendo esta gráfica, ¿de acuerdo? Ese máximo quede fuera de la región donde se cumple esta restricción. ¿Dónde se va a cumplir esta restricción? Si ven que esto se parece mucho a la restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces, h de x menor o igual a r, como notarán, es esta región sombreada. Y como es menor o igual, va a incluir también la línea que está aquí, la línea sólida. Entonces, toda esta región sombreada, solo la región sombreada sería hx menor a r, solo la región sombreada. Y esta línea roja sería la hx igual a r. Entonces, solo hay dos opciones aquí. O que ese punto máximo, este punto máximo que está acá, se encuentre fuera de esta región o dentro de la región. ¿Sí? Bueno, puede haber un caso límite. ¿Cuál sería el caso límite? Que justo el punto caiga sobre la recta, ¿no? Pero ese lo vamos a omitir ahorita, para no complicarnos la vida innecesariamente. Entonces tengo estos dos casos. O el punto queda fuera de la región, o el punto queda dentro de la región. ¿Sí? Por mera intuición, si el punto quedara dentro de la región, ¿realmente la región está aportando en algo? O sea, el problema, ¿qué problema sería si es que el punto queda dentro de la región? Una maximización sin restricción, porque el punto máximo sería el punto que obtendríamos normalmente, ¿verdad? Sí, o sea, este de aquí se parecería a un problema de optimización sin restricción. En este caso, ¿no? Bien intuitivo, ¿no? O sea, simplemente es cuando el punto está dentro de la región. En cambio, si el punto está fuera de la región, ¿esto a qué se parece? O sea, ¿dónde voy a encontrar el máximo? Entonces, el máximo ya no puede ser el punto más alto. Debido a la restricción, ¿dónde va a estar el máximo? Sobre la restricción. Entonces, ¿esto en qué se está transformando? En un problema de restricción con igualdad. O sea, en este punto que está sacando, sería un óptimo, ¿verdad? En donde estaríamos haciendo la maximización de la función de utilidad sujeto a la restricción, pero con igualdad. Hx
igual a R. Que si se fijan, ya aprendimos a resolver. O sea, sí o no, que en este caso son multiplicadores de Lagrange. Y se acabó. Entonces, miren, un problema de desigualdad planteado de esta forma lo puedo transformar dependiendo de dónde caiga ese punto, o en un problema sin restricciones, o en un problema que es con restricción de igualdad. Primero necesitarías hacer un este junto. Claro, claro, claro. Y en segundo lugar, estoy asumiendo un máximo único. Exacto. Claro, por eso digo, esta no es una demostración estricta, es una intuición nada más. Sí, 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 no, o sea, por eso digo, lo que quiero es que se entienda solo la intuición de dónde van a salir las condiciones, porque para la demostración formal tendríamos que ser más. Aquí es más visual, o sea, tengo un punto, está aquí afuera o está aquí dentro, ¿no? Listo, entonces empezamos por ahí, ¿no? Entonces lo que les acabo de decir está más o menos acá. Sí, más o menos lo que les acabo de decir está aquí. Ahora, otra observación, volviendo al gráfico. Supongamos que aquí le hiciéramos un movimiento a R. O sea, por ejemplo, ¿no? Supongamos que R cae. ¿Ya? Si el R cae, ¿en cuál de estos dos gráficos o en cuál de estos dos casos realmente va a tener impacto? O sea, va a cambiarme la solución del problema, el X de estrella. Entonces, este R, si ven, se parece mucho al presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el presupuesto se reduce? ¿Qué pasaría con toda esta región? Se contrae. Al contraerse, ¿dónde voy a ver efectos y en dónde no voy a ver efectos? Entonces, por ejemplo, acá creo que es obvio que va a haber efecto, ¿no? O sea, si esta recta se mueve para abajo, o sea, si tuviera otra recta, digamos, tema de abajo, digamos, exagerémosle, ese sería el efecto de la reducción de R, ¿no? Entonces, ¿qué estaría pasando ahí? ¿Dónde estaría el nuevo óptimo? Tendríamos que hacer otra curva, ¿no? Entonces, otra curva de diferencia, más o menos. Entonces, ahí estaremos de acuerdo que si que pasa eso, el X cambia. Y de hecho, ¿cómo cambia? O sea, primeramente hay un cambio en X estrella, ¿verdad? ¿Y qué pasaría con la función de utilidad? O sea, tengo un óptimo, ¿verdad? U X estrella. Este valor de U X estrella es más grande o más pequeño. Es más pequeño, ¿verdad? O sea, resultaría ser que aquí tengo una contracción de la utilidad. Incluso por términos intuitivos, ¿no? Tengo menos recursos, voy a tener menos utilidad. O si quieren en términos ya más matemáticos, ¿no? Bueno, más geométricos. Tengo esta montaña. Si bajo la restricción, entonces voy a quedar en un punto más bajo de la montaña. ¿Sí? Entonces, este aquí sería el nuevo X estrella, ¿no? En cambio, ¿qué sucede acá? Asumimos que el cambio en R no es muy fuerte, por si acaso, ¿no? O sea, es un cambio no tan fuerte. Entonces, ¿qué pasaría en el otro caso? Si el cambio en R no es tan fuerte, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Que no se mueve. O sea, cambio la R y el X estrella se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, creo que sí se entiende esa intuición, ¿verdad? O sea, en un caso, o sea, esta es una forma geométrica de decirme que en un caso la restricción de desigualdad es clave y en otro no es tan clave. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Juntar ambos casos, ¿sí? En un solo tipo de restricción. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. O sea, juntar ambos casos en un solo tipo de restricción. Y de nuevo, todo lo que les he dicho está aquí también. ¿Sí? Todo lo que les he dicho está acá. No, que estoy tratando de simplificar para no decirles todo así literal. Ahora, sigamos en este mismo ejemplo, ¿no? Si yo resolviera esto, si resolviéramos el problema del punto del de la derecha, ¿cuál sería la condición de primer orden? En este caso. Aquí hacer una línea porque no me estorbe esto. Entonces, miren, si aquí yo no tengo restricción que realmente me esté limitando, simplemente que tengo que hacer, sacar el gradiente de la función de utilidad en el punto óptimo y lo igual a cero. Y se acabó. ¿Sí? Ahora, voy a ponerle debajo del gradiente la x, solo para acordarme que son derivadas con respecto a x. Esto nos va a ayudar bastante, ¿no? Pero es solo para recordar, o sea, es las derivadas con respecto a x. Pero es lo mismo, lo que hemos visto antes. En cambio, ¿qué va a pasar aquí con la condición de primer orden? En este problema. Si es un problema de maximización con restricción de igualdad, ¿qué tocaría hacer? Primero construir la función lagrangiana. Entonces aquí vendría la función lagrangiana
de lambda x, que sería igual a la función de utilidad ux menos una sola restricción. Pero, de hecho, voy a cambiarle la simbología un poco. Ya no lo voy a llamar lambda. Le voy a poner otra letra. Vamos a utilizar gamma. Entonces, esta es la letra griega gamma. Gamma estoy usando, ¿verdad? Sí, gamma. Pero si ven que es la misma intuición, solo que en vez de llamarle lambda, le voy a llamar gamma. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Sería la función de utilidad menos la penalización. Pero ahora ya no es lambda, sino gamma por el desvío de la restricción. ¿Cuál era la restricción? Ya no es la restricción G, ahora es llamado H, ¿verdad? HX menos R. Pero es la misma idea. Sí, es la misma idea. Entonces, una vez que tengo eso, ¿qué toca sacar? Entonces, después de eso, toca sacar las condiciones de primer orden. O sea, tocaba sacarle el gradiente de esta lagrangiana, ¿verdad? En el punto óptimo, que sería gamma X estrella. Igualarle a cero. ¿Sí? Entonces, aquí una pequeña sutileza. Voy a dividir esto en dos, porque si le dejo así, noten que este gradiente es sobre las dos variables. Entonces, voy a ponerle de esta forma. Voy a indicar que este gradiente va a ser con respecto a X y habría otro gradiente con respecto a gamma. O sea, la derivada con respecto a gamma. Pero si ustedes se acuerdan, ¿qué pasaba cuando derivábamos esto con respecto a gamma? E igualábamos a cero. ¿Qué queda? O sea, si yo derivo toda esta función con respecto a gamma, la función de utilidad desaparece, me queda solo la restricción. Entonces, en realidad, esto se reduce a la restricción. Sí, esto vendría de esta derivada, ¿no? Y quitando el signo y quedaría la restricción y el gradiente en X de esta función. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Sí, ya. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es que, claro, esto me funcionaría si yo supiera dónde está el punto, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el lío? El lío es que no sé cuál es el punto. O sea, si supiera ya de entrada, ni siquiera estaríamos hablando de todo esto y haríamos el problema y se acabó, ¿no? El tema es que yo no sé cuál es el punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, ¿cuál es el mérito de las condiciones de Karush con Tucker? Juntar estos dos problemas. Sí, juntar estos dos problemas. Ahora, otra observación. Ya le reflexionamos de este lado. De este lado, ¿cómo sería la función lagrangiana? En este caso, sin restricción. O sea, si yo quisiera construir la lagrangiana, ¿cómo sería? O X y nada más, ¿no? O sea, no tendríamos gamma. O sea, sería lo mismo que poner aquí X y en vez de gamma, ¿qué puedo poner acá? Cero. Sí creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, si aquí en vez de gamma pongo cero, ¿qué va a pasar? Toda esta parte desaparece y resulta que son lo mismo. Y entonces, ¿cómo quedaría la condición de primer orden? O sea, sería lo mismo que sacarle el gradiente con respecto a x de este lagrangiano 0x. Y eso debería ser igual a cero. Está un poco redundante, pero sí me entiende la idea, ¿no? O sea, ¿la idea cuál es? Ah, sí, claro, estoy. Gracias. Aquí sí estoy. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que si es que no hay restricción, la función lagrangiana va a coincidir con la función de utilidad. Y obviamente, entonces, el gradiente en x de esta vaina tiene que ser cero. Entonces, si se fijan que estas dos expresiones son casi la misma, ¿qué es lo único que está cambiando? En el un caso aparece el factor, el multiplicador, en el otro no aparece. ¿Sí? Hasta ahí estamos entendible la idea. Sí, repito, no es demostración, ¿no? Solo es ilustrativo para entender hacia dónde queremos llegar. Listo. Entonces, ¿cómo podemos de ahí juntar los dos casos? Miren, de hecho aquí está lo que hemos conversado. ¿Sí? Entonces, para no tampoco desviarnos mucho, ¿no? Siguiendo la terminología, estos dos casos representan dos situaciones distintas. En el un caso, si ven que la restricción que originalmente era de desigualdad, se transformó en restricción de igualdad. Esta restricción que antes era de desigualdad pasó a ser restricción de igualdad. Entonces, en términos, a nivel de terminología, aquí se suele decir que tenemos una restricción activa. Restricción activa. Entonces, ¿qué queremos decir con restricción activa? Que esa restricción que estaba originalmente como desigualdad,
hx en el óptimo se volvió igualdad. En cambio, la de este lado le vamos a llamar restricción inactiva. Restricción inactiva. Ya. A veces también aparece en los nombres, en los libros y todo, restricción pasiva, ¿no? Pero prefiero llamarla inactiva. Entonces, en el caso inactivo, ¿qué está sucediendo con esta misma restricción? H de x estrella, ¿a qué es igual con respecto a R? Entonces, si se fijan en el x estrella, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Está cayendo en la región donde esto es menor. Sí, entonces ahí se dice que la restricción es inactiva. Entonces es menor. Entonces, si se dan cuenta que en definitiva yo podría resolver este problema planteándome dos subproblemas, ¿verdad? Y está, ¿no? O sea, tendríamos un subproblema en donde tengo que resolver esta igualdad, este otro subproblema donde resuelvo esta igualdad, y al final, ya, pues lo que me digan las matemáticas será la solución. Entonces, ahora sí, ¿cómo juntamos estos dos en un solo bloque? Entonces ahí viene el mérito de las condiciones de Kuhn-Tucker, de Karush-Kuhn-Tucker. Karush-Kuhn-Tucker. Entonces, el chiste de las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker todavía no es el caso general, sino solo para este problema. Es plantearnos unas condiciones que junten ambos casos en una sola expresión. Entonces, lo más fácil es primero ver qué se está repitiendo en ambos casos. Entonces, en ambos casos tengo que sacar el gradiente con respecto a x de la función lagrangiana, con este gamma y este x estrella, e igualarla a cero. Claro, en el un caso va a ser con el gamma purito y en el otro caso va a ser con cero. Pero si ven que en ambos casos tengo que sacar un gradiente con respecto a x de igualarle a cero. Pero, ¿qué más debo agregarle? Ya, entonces verán, esto también ya vamos a ponerle terminología, pero en la terminología de los problemas de Karush-Kuhn-Tucker, a esto de acá a veces se les llama la condición de estacionariedad. ¿Por qué se les llama la condición de estacionariedad? Es como que estamos buscando el x estrella que mantiene estable la función. O sea, como el máximo, ¿no? O sea, entonces no me muevo de ningún punto porque ya sé que ese es el punto óptimo. Pues a veces se le suele llamar estacionariedad a esta condición. ¿Y qué más nos falta, compas? O sea, ¿qué más debo agregarle a este problemita para yo saber que estoy juntando ambos casos? Ustedes pueden ver que hay esta parte, ¿verdad? Este bloquecito. ¿Qué pasó con ese bloque que está acá? En el un caso, este bloque existe y en el otro caso, desaparece. ¿Están de acuerdo, no? O sea, este bloque existe y en este caso desaparece. ¿Por qué desaparece? O sea, si se fijan, ¿por qué desaparece de este lado el bloque? Porque aquí le estoy haciendo que gamma sea cero. O sea, yo le puse Puedes arriba. arriba, Porque ahí. sí, porque simplemente sería como que no hay una restricción. Exacto, como que no hay restricción. Claro, pero quiero mantener en ambos las mismas ecuaciones, digamos. Entonces, ¿cómo pongo aquí en el lagrangiano que no hay restricción? La mejor forma sería hacer que este gamma sea cero. Entonces, es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Entonces, este gamma sea cero. Entonces, fíjense, ¿qué está haciendo el gamma igual cero? Le está eliminando este bloque, ¿verdad? En cambio, cuando gamma es diferente de cero, ¿qué va a pasar? Vuelve a sumar este bloque. Entonces, ¿qué puedo plantear como condición? O bueno, ¿qué se les ocurrió a Karush y Kuntuk? Se les ocurrió poner como otra condición ese bloque. O sea que el gamma por hx menos r también puede ser cero. O sea, cero, mejor dicho, en el óptimo. En el óptimo, ¿no? Ya, menos r sea igual a cero. ¿Ya? Entonces, miren, en ambos casos, esto se va a cumplir en el óptimo. ¿Por qué? Si estoy en el caso de la derecha, ¿esto por qué se va a cumplir? Porque en el caso de la derecha, gamma siempre va a ser cero. Y en el caso de la izquierda, porque esto se va a cumplir también. No por el gamma, sino por quién. Porque en el óptimo la restricción se cumple con igualdad. Y si se cumple con igualdad, igual se hace cero. Entonces, si se fijan que esta condición adicional que le estamos poniendo permite coger los dos casos. ¿Sí? Entonces, eso se le conoce como condición de Holguer. ¿Sí? Si acaso todo lo que les estoy diciendo está aquí, ¿no?
resumido, ¿no? O sea, aquí está más detallado. Pero en definitiva, esta se les llama condición de holgura, ¿no? Condición de holgura. El nombre completo es holgura complementaria. Póngale más. Holgura complementaria. Ok, entonces, para quienes tal vez si se acuerdan así bien estas condiciones de Karush-Tucker, esta era otra de las condiciones que aparecía. Lo estamos ahorita explicando por qué aparece. Entonces, así como quien dice, retomemos así rápido para volver a ver el mapa grande, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Planteamos un problema de maximización de una función de utilidad y tiene una restricción de desigualdad, nada más, para no complicarnos en el argumento. Estamos asumiendo igual para no complicarnos que es una función que tiene un punto máximo, ¿ya? Un máximo. Entonces decimos, por lógica solo puede haber dos casos, quitando el caso en donde justo cae en la recta, ¿no? Que fuera una coincidencia, que ya vamos a ver cuándo puede pasar. Pero dejando de lado eso, o el punto queda fuera o queda dentro de la región. Si ese máximo global, digamos, supongamos que es máximo global, si este máximo global queda fuera, entonces la restricción debe cumplirse necesariamente como igualdad, porque ahí va a ser tangente a un punto y en ese punto tengo el óptimo. Si ese punto en cambio queda dentro de la región, es como que la restricción no existe. Entonces tengo dos casos. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Para ambos casos, tratamos nosotros de plantear una formulación equivalente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Podemos empezar con el caso con restricción. En el caso con restricción, ¿qué sucede? Que esta restricción se volvió restricción de igualdad y por tanto es un óptimo donde quiero buscar la maximización de U con una igualdad. Esto ya aprendimos cómo se resuelve con multiplicadores de Lagrange. Solo que ahora le he cambiado la simbología. En vez de llamarle lambda, le hemos llamado gamma. Hemos llamado h a la restricción en vez de g y r en vez de constante c, pero de ahí es la misma formulación que aprendimos. ¿Qué más sabemos? Que al resolver esto, por condiciones de primer orden, ¿qué me toca hacer? Tengo que sacarle el gradiente a esta lagrangiana, pero a ese gradiente le hemos descompuesto en dos partes. Una parte es el gradiente con respecto a x, que tiene que ser 0, y la otra parte sería el gradiente con respecto a gamma. Pero si ustedes se fijan, cuando derivo esto respecto a gamma, lo único que me va a quedar es que esta restricción es igual a 0. Porque no hay más. O sea, claro, en el óptimo, ¿no? Aquí me faltó poner esto ya, en el óptimo. Entonces, ¿qué significa en definitiva? Que cuando resuelva este problema voy a tener la restricción de igualdad y las derivadas con respecto a x de la función lagrangiana. Procedimiento que hemos hecho. O sea, esto ya hemos hecho varias veces. Ahora me voy con lo mismo, pero en el lado derecho. En el lado derecho, en cambio, tengo un óptimo que como quedaría dentro de la región, no hay restricción o sea, la restricción no importa, no tiene efecto. Entonces sería lo mismo que simplemente sacarle el gradiente a la función u con respecto a x. Ahora, ¿cómo puedo replantear esto? Puedo replantearlo diciendo, ok, si yo veo esta formulación, es como que hubiera una lagrangiana, pero con gamma igual a 0. ¿Por qué gamma igual a 0? Porque con gamma igual a 0 desaparece el bloque que tiene que ver con restricciones y si maximizo L es como que estuviera maximizando U. Y por tanto puedo plantear que el gradiente de X en L, en el óptimo, también debe ser 0. Pero claro, con esta observación de que está evaluado en gamma igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo ahí? Tengo un bloque en donde tengo restricción activa cuando se cumple la igualdad y otra que es restricción inactiva cuando tenemos desigualdad. Entonces, ¿cuál es la idea de las condiciones de Karush-Tucker? Combinar ambos casos en una sola formulación. ¿Cómo hacemos eso? Viendo que en ambos casos tengo que sacar el gradiente con respecto a x de la función lagrangiana, igualarle a 0. Claro, en un caso gamma va a ser 0 y en otro caso la restricción se va a cumplir con igualdad. Entonces le agregamos otra condición y esa condición es la que está acá en rojo. ¿Qué está haciendo esa condición? Es justo este bloque, este gamma por todo este paréntesis, bueno, este corchete. ¿Y para qué le pongo eso y le igualo a 0? Para que sucedan dos cosas. Si gamma es igual a 0, si gamma es igual a 0, todo este bloque desaparece y me justifica esta parte que he eliminado. Y si en cambio gamma no es 0, ¿qué va a pasar? Queda este bloque que se va a eliminar en el óptimo. Y es cuando esta vaina se hace 0. Entonces es como que o se hace 0 gamma o se hace 0 el corchete. ¿Ya? Por último, ¿qué signo puede tener gamma? Porque hasta aquí, si se fijan, solo he dicho que gamma puede ser igual a 0 o gamma es distinto de 0, ¿no? O sea, en este bloque, ¿qué pasa? Que gamma es distinto de 0, pero no hemos dado ningún signo. Ahora, recordemos que es gamma en este caso. En el caso de acá, gamma es un multiplicador de Lagrange. Entonces, ¿cómo se interpretaba un multiplicador de Lagrange? Quiero interpretación de gamma cuando se cumple con igualdad, o sea, cuando h de x estrella es igual a r.
¿Cómo se interpretaba eso? Eso también ya vimos. ¿Qué era básicamente el multiplicador? Era el cambio que sufría la función de utilidad en el óptimo. Bueno, pongamos solo función de utilidad óptima. Cuando cambia R. Ese sería gamma. ¿Se acuerdan? Solo que, claro, lo vimos con constante y con gamma y con lambda. Pero es la misma idea. ¿Pero qué significa esto que está acá? ¿Cómo cambia la U estrella cuando cambia R? Si ustedes hacen memoria, eso ya vimos hace unos minutos. Estaba acá arriba. Cuando cambia R, ¿qué pasa con U? Disminuye. O sea, si disminuyo R, disminuyo U. O sea, ¿qué pasa entre R y U? Se están moviendo en el mismo sentido. Si se mueven en el mismo sentido, ¿qué signo debe tener la derivada? Positiva. Entonces, por eso, ¿qué debe ser gamma? Mayor que cero. Entonces, solo hay dos opciones. Si estoy en el lado de la izquierda, no es que gamma puede ser cualquier cosa. Gamma debe ser positivo. Y si estoy en el caso de la derecha, ¿qué debe ser gamma? Cero. Entonces, en resumen, ¿qué me están diciendo las condiciones de Karush-Tucker? Debe cumplirse esto de acá que le hemos llamado estacionariedad, esta de acá que le hemos llamado condición de holgura, y también tiene que cumplirse que el gamma debe ser mayor o igual a cero. Recogiendo dos casos. Si gamma es mayor a cero, tengo una restricción activa. ¿Y qué es la restricción activa? Que el Hx estrella coincide con el R. Y si se fijan, si restricción activa y esto coincide con el R, ¿qué va a pasar con esto? Se va a hacer cero. Pero porque es el corchete que se anula. En la otra opción que tengo, que gamma sea cero. Si gamma es cero, entonces, ¿qué está sucediendo? Que tengo una restricción inactiva. Entonces, si tengo restricción inactiva, ¿qué pasaba ahí? Que h de x estrella es menor a r, pero igual esto se va a hacer cero. ¿Por qué? Por culpa de gamma. Entonces, ya tengo las condiciones de Kuhn-Tucker. O sea, es esta de aquí. Compro amarillo. Sería esta de acá y esta de acá. Para este ejemplo, ¿no? Para este ejemplo. Obviamente que en un ejemplo más complicado ya vamos a ver que se agregan cosas, pero sigue siendo el mismo principio. Listo, compas. ¿Alguna pregunta tal vez de cómo salió esto? En resumen, las condiciones de Karush-Tucker lo que están planteando es recoger dos escenarios en un solo bloque de restricciones. O sea, quiero recoger tanto la posibilidad de que la restricción sea activa, o sea, se vuelve igualdad, o donde la restricción es pasiva y se mantiene como desigualdad. Y aquí ya se entiende otra cosa. ¿Por qué he planteado el problema como menor igual? O sea, ¿por qué necesité plantear el problema como menor igual? Para que la región que hemos analizado quede por debajo. ¿Qué hubiera pasado si le cambiaba el signo y le ponía mayor igual? El razonamiento se hubiera hecho al revés. Porque ahí, en cambio, ¿qué pasaba? La región hubiera quedado por encima. Se puede hacer también, o sea, no es que no, o sea, uno podría hacer, pero si hiciéramos eso, ¿qué más cambiaría? Si ven, es como que ahí le daríamos la vuelta a los casos. Entonces ahí resultaría ser que el caso de la izquierda es más bien con desigualdad, el de la derecha sería con igualdad, y ya se han de imaginar que también va a cambiar el signo de gamma. Entonces es arbitrario, uno puede ponerle el orden que quiera, uno le puede poner menor igual o le puede poner mayor igual. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Para que empate con lo que hemos visto, le vamos a dejar menor igual. Pero ya sabes, si esto es menor o igual, tiene una implicación y es que el gamma queda positivo. ¿Sí? Entonces ya más o menos van viendo cómo conectan las piezas, ¿no? Listo. Entonces ahora sí, vamos con las condiciones de Karush-Tucker ya las propias. Tengo fe que esto haya aclarado en vez de confundir, compas. Porque créanme que... Veamos cómo nos ve. Pues verán, ¿cuál es la parte difícil de esto antes de ya ponerles las condiciones? La parte difícil no es las condiciones, porque básicamente, ¿qué es? Un gradiente, esto ya se imagina Python, una línea, ¿ya? Condiciones de holgura, esto es una ecuación, se puede escribir. Estas desigualdades son las jodidas. ¿Por qué son las jodidas? Porque esta desigualdad que está representando dos casos. Entonces, al representar dos casos, esto es la parte que me complica en la programación y que me tuvo a mí casi hasta las 3 de la mañana hoy día. ¿Ya? Pero ya está resuelto, ya les voy a explicar qué pasa. Pero sí me cachan, o sea, básicamente es como que en simultáneo queremos resolver dos casos. Entonces, esa es la parte jodida al momento de programar, o sea, de automatizarle al problema.
Pero bueno, compas, entonces ahora sí, vamos con las condiciones. Por favor, le leen los detalles, ¿no? Pero todo lo que les he dicho está resumiendo lo que estaba ahí. Ahora sí, compas, vamos con las condiciones de Karush-Tucker. Empezamos con las condiciones de primer orden. Aquí sí ya nos vamos directo, ¿no? O sea, ya no vamos a hacer un pequeño caso y todo, nos vamos ya directo con todo. Entonces, a ver, me quiero llevar todo esto. ¿Dónde está? Ya. Subir esto un poco. Ya. Ya, disculpen la pregunta un poco indiscreta. ¿Cuándo fue su primera vez con Karush con Tucker? Ah, en octubre. Para algunos fue recién, para otros 15, 20 años. Sí. Seamos honestos, le entendimos la primera vez que vimos con Tucker. Yo que me acuerdo, ¿no? ¿Para qué les voy a mentir? Yo que me acuerdo, ¿no? Creo que fue en el pregrado, ya ni me acuerdo. Ya no me acuerdo ni cuándo fue. Entonces, ¿cuál es el problema? Que usualmente te lanzan de golpe las condiciones, ¿no? O sea, te dicen, esto es así, incluso te ponen la desigualdad y solo te dicen, es así, punto, ¿no? Entonces, veamos si lo que puse antes ojalá ayude a entenderle el porqué, ¿no? Entonces, miren, ¿de qué se trata el problema? Aquí sí ya le voy a seguir a Mascolela. O sea, entonces vamos a seguir la que Mascolelas en el apéndice MK. Vamos a considerar un problema de optimización con L variables, que saben qué les refiere a las X, ¿no? X1, X2, lo que sea. Vamos a ponerle K restricciones de igualdad y también vamos a ponerle M restricciones de desigualdad, débil. Por lo general, vamos a aspirar a que todas las restricciones, o sea, si sumamos restricción de igualdad y desigualdad, el total sea menor o igual que el número de variables. Porque si pasa lo contrario, es como que tengo demasiadas restricciones y las variables no me alcanzan. No tengo grados de libertad suficientes. O sea, me faltan grados de libertad para resolver el problema. Entonces, ¿qué más? Siempre vamos a escribirle de la forma menor o igual. ¿Por qué le vamos a escribir de esta forma? Para que los signos nos empaten con el ejemplo que hemos hecho. De esa manera yo ya sé que el gamma que yo voy a crear va a ser siempre o de positivo o cero. ¿Sí? Entonces es por eso que le dejamos con ese formato. Pero no es obligatorio. De hecho, si ustedes le preguntan a ChatGPT, así sin contexto, te va a responder que tranquilamente se puede plantear de la otra forma. O sea, le puede dar la vuelta al signo. Pero entonces ahí tú debes estar súper claro de cómo va a cambiar los casos y cómo se reinterpreta el multiplicador. Entonces, si no quieren complicarse la vida, mejor le dejan menor o igual. Entonces, la simbología está entendible. Voy a maximizar esta función de utilidad. Volvemos a usar las G, G1 hasta GK, y esas que van a representar las restricciones de igualdad, iguales a constantes, de C1 a CK. Y en cambio, las H's van a representar las restricciones de desigualdad, desde 1 hasta M, y las R son las constantes a las que quedan igualadas esas restricciones. Entonces ahí pueden ver que tengo las K restricciones de igualdad y las M restricciones de desigualdad. Ok, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros, compas, siguiendo lo que está aquí en los apuntes, ¿ya? Vamos a definir dos vectores, un vector de lambdas y un vector de K. ¿Cuál es la idea? Aquí pueden ver que es como que estuviera mezclado restricciones de igualdad que estas ya hemos aprendido. Entonces, para cada una es como que vamos a tener un multiplicador lambda 1 hasta lambda K. Volvemos a usar los multiplicadores lambda. Entonces, esto lo voy a poner en un vector, que le voy a llamar lambda. Estos van a volver a ser los multiplicadores de Lagrange, los usuales, ¿no? Los multiplicadores de Lagrange. En cambio, para las restricciones con desigualdad, siguiendo el ejemplo que acabamos de ver, vamos a usar gamma. Entonces aquí tenemos desde gamma 1 hasta gamma m. Entonces estos de aquí les voy a poner en otro vector que le voy a llamar gamma. Y estos en cambio van a ser los multiplicadores de Karush con Tucker. ¿Sí? Entonces tengo dos multiplicadores. Entonces aquí una observación. ¿Qué va a pasar con los lambda? Todos los lambda, ¿sí? Para todo i si quieren, el lambda i va a ser elemento de los números reales. Con esto que estoy diciendo, nada más estoy diciendo que el lambda puede tomar cualquier valor, porque es un problema de optimización con igualdad, que ya hemos visto que nunca le pusimos ninguna limitación a lambda. En cambio, ¿qué va a pasar con los multiplicadores de Karush-Tucker? Digamos de j. Para todo j, ¿qué debe pasar con los gamma j? Para que funcione la lógica que explicamos antes.
¿qué signo deberían tener? Mayor o igual a cero. Entonces ahí entendemos mejor por qué para los multiplicadores de Lagrange dejamos libre, pero para los multiplicadores de Karush-Tucker necesitamos que sean mayores o iguales a cero. Y esto empata siempre que mantengas estas desigualdades. ¿Sí? Porque ahí coincide con el razonamiento que hicimos antes. Si yo cambiara y aquí pusiera del otro lado las desigualdades, ¿qué sucedería? Que me tocaría cambiar la dirección de esta vaina y la interpretación. Y si uno se enloquece y hace que unas sean menores y otras mayores, o sea, ¿qué sucedería? Que unos multiplicadores te tocaría asumir que tienen un sentido y otros multiplicadores otro sentido. Entonces, por eso es que por convención nos vamos a quedar con este caso, ¿no? Y con eso sabemos que todos los multiplicadores tienen el mismo sentido. Entonces, si bien es más una convención, o sea, no es una regla, o sea, uno podría cambiar, pero no vale complicarse la vida. Ya de por sí la vida es complicada. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, volvemos a la lógica de antes, mire. Si quiero resolver esto, necesito una simbología que recoja los dos casos. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Sacar el gradiente de la función lagrangiana con el gamma. Entonces, ya en el caso general, ¿qué toca hacer? Construir de nuevo una función lagrangiana, solo que con todas las restricciones. Entonces, ¿cómo quedaría la función lagrangiana en este caso? La misma idea que vimos ya en otras ocasiones, ¿no? Entonces, tendríamos una función lagrangiana que va a depender de quién nomás. Los multiplicadores lambda, los multiplicadores gamma y de las x. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner toditos los casos posibles. La función de utilidad. Si solo tuviera restricciones de igualdad, me quedarían los lambdas, ¿verdad? Entonces sería menos las penalizaciones, ¿no? Y tendría que sumar para todos los lambdas. O sea, desde i igual 1 hasta k, de los lambda i por la desviación con respecto a la restricción. Esas son restricciones de igualdad que darían con g. G y x menos ck. Oh, perdón, 6. Ya, entonces todo este bloque que acabo de escribir representaría el bloque provocado por restricciones de igualdad, los multiplicados de Lagrange. ¿Y qué más tendríamos que agregarle? Sería menos, si me va a alcanzar. Los sumatorios, entonces sería desde j igual 1 hasta m. Y si se fijan, volviendo acá arriba, es la misma estructura. O sea, lo que cambia es la simbología, pero es la misma estructura. ¿Por qué es la misma estructura? Porque en definitiva eso está tratando de recoger los casos donde las restricciones se activan y se vuelven restricciones de igualdad. Entonces, por eso es que tiene la misma estructura aquí. Entonces sería menos sumatorio de los gamma j y en vez de g serían los h y x menos ri. J, gracias, J. Si está así en los apuntes, J, sí. Listo. Entonces, esta sería la función lagrangiana completita, ¿no? Con todos los casos posibles. Luego, ¿qué hay que hacerle a esta función lagrangiana según el razonamiento que vimos acá? Sacarle el gradiente, pero con respecto a x. ¿Por qué hacemos eso? Para no confundirnos. Porque recuerden que este gradiente podría sacarse respecto también a los multiplicadores. Entonces, esos los dejamos de lado, ¿sí? Para no confundirnos. Entonces, aquí vendría el gradiente con respecto a x. Entonces, parte de las condiciones de primer orden sería coger esta vaina, sacarle el gradiente con respecto a x, de este L, de lambda, gamma y los x estrella, e igualarle a cero. Entonces, ¿qué va a provocar esto? O sea, si yo resuelvo esto, ¿cómo nos va a quedar la situación? Entonces, ¿quién está cambiando? X. Entonces, al cambiar X, ¿eso a quién va a afectar? A la función de utilidad, a las restricciones G y a las restricciones H. Conclusión que me va a quedar algo que hemos visto varias veces, ¿no? O sea, el gradiente de XL va a ser igual al gradiente en X de la función U, ¿verdad? X menos. Entonces aquí es como sacar la derivada de una suma. Entonces la derivada n. Entonces sería menos el sumatorio de igual 1 hasta acá de los lambda i por los gradientes de G y X. Esto como es una constante, la derivada es 0. Menos la derivada de una suma, vuelve a entrar la derivada, sumatorio, j igual 1 hasta m. El multiplicador está ahí, gamma j por el gradiente, o sea, la derivada,
todo respecto a X, ¿no? X respecto a X del HJ de X. Y no me interesa esto que es constante. Y todo esto tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la que ya conocíamos, o sea, que el gradiente de U, ¿verdad? Derivado en X, ya en el óptimo, ¿no? Ya en el óptimo va a ser igual a la combinación lineal de los gradientes con igualdad y los gradientes de desigualdad débil. ¿Sí? No quiero ni volver a escribir esto, solo voy a transcribir aquí. Y aquí sería más. Listo. Entonces, estarán de acuerdo que construir esto tampoco es tan problemático, ¿no? O sea, esto ya lo hemos hecho con restricciones de igualdad. Entonces, esto ya no es tan problemático en términos de códigos, me refiero, ¿no? O sea, programar esto no es gran cosa. Y para acostumbrarnos ya a la terminología de los problemas de Karush-Tucker, a esto de acá es lo que se les suele llamar a veces las condiciones de estacionariedad. Condiciones de estacionariedad. ¿Por qué digo condiciones? Porque recuerden que de aquí, esto en realidad son varias ecuaciones, ¿no? Sí, porque son gradientes, son vectores. Entonces aquí voy a tener, ¿cuántas igualdades voy a sacar de aquí? O sea, ¿cuántas de estas tengo? Tendríamos la dimensión del gradiente en X, L. Sí, entonces, como quien dice, aquí tengo L ecuaciones y estas L ecuaciones me van a ayudar a resolver para las X, desde la X1 hasta la XL. Es lo que tenemos aquí entonces. La combinación lineal de gradientes o la estacionalidad, que es lo que acabo de sacar. ¿Qué toca agregarle a eso? Entonces, este sería como parte de las condiciones, ¿no? De acá. No creo que se dejen intimidar por la simbología, ¿no? O sea, es lo que hemos visto. Combinación lineal de gradientes. Por eso mismo incluso aquí le ven que le puse eso, ¿no? Combinación lineal de gradientes. O sea, es lo mismo, solo que agregando las restricciones de desigualdad. Y de hecho, miren qué viene después. Lo que viene después simplemente es agrupar las piezas del problema. O sea, ¿qué nomás tiene el problema más de esto? Entonces, fíjense que más de esto, ¿qué nomás quedó suelto en el problema? El problema tiene restricciones de igualdad. ¿Cuáles son las restricciones de igualdad? Las que teníamos, ¿no? O sea, las G. G1 de X igual a R1 hasta GK de X igual RK. Entonces, ¿esto qué me va a brindar? Esto en cambio me va a brindar K ecuaciones. Esas K ecuaciones, ¿para quién va a servir? Más o menos así, miren. L ecuaciones para las L variables. O sea, de X1 a XL, ¿no? En cambio, estas K ecuaciones, ¿para qué me sirven? Para resolver qué cosa. Los lambdas, los multiplicadores. Porque aquí tendríamos desde el lambda 1 multiplicador de Lagrange hasta el lambda K multiplicador de Lagrange. ¿Sí? Entonces, estas restricciones de igualdad, como ven, están también acá. Y a veces se les llama factibilidad primaria. Es como ver que el problema es factible en primer orden. ¿Ya? Sí, entonces, a veces esto se le va a llamar la factibilidad primal 1. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de restricciones tengo? Entonces, miren, este también ya se suma el problema, ¿no? Entonces tengo 1, tengo 2. Acabamos de esto y se acaba la clase, ¿no? Ya mismo acabamos. ¿Qué otras restricciones ven? Las de desigualdad, ¿no? Entonces, las restricciones de desigualdad también son factibilidad, ¿no? Saber si el problema es factible en términos de resolver las condiciones, las restricciones. Pues que a veces se les llama esta la, como estaba aquí, la factibilidad prima 2, ¿no? Que como ven son todas las restricciones. De nuevo, recordando el orden, ¿no? Del dije 2 puse 1. Me creerán que esta simbología se me ocurrió en la madrugada. Vean, la simbología, hasta la simbología sabe ser un problema en Kuntuker. Si uno no le escribe bonito el problema, resolver esto es, o sea, ya se han de acordar, o sea, toca hacer los casos y todo. Y ya van a ver cómo ya quedó bien programadito, o sea, esto ya van a ver que si lo hacemos bien, vamos a resolver al paso los problemas. Entonces vale la pena, vale la pena. Y de hecho aquí hay otro error, esto es C. Ya estoy mal, ya. A ver, C1, CK. Ya acabamos. Último esfuerzo. De R1 hasta HM, ¿no? HMX igual RM. Igual ustedes tienen los apuntes ahí, ¿no? Sí, ya no sé ni por qué estoy haciendo esto, pero bueno, 3. Que quede en el video, ya.
¿Esto cuántas ecuaciones? Serían m ecuaciones. Y esto me está generando los multiplicadores de Kuhn-Tucker, ¿no? Del gamma 1 hasta el gamma k. Ya. Yo creo que... Pues, ahí me ven y estoy mal. Ya mismo se funde el motor. Y aquí tengo otras clases más. ¿Y dónde está el último? Abajo, abajo. Ya. Me faltan dos más, ¿no? Pero bueno, ya mismo acabamos. Entonces, miren, hasta aquí está mismo número de ecuaciones, mismo número de variables. Entonces, lo que viene son las desigualdades. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Igualdades, desigualdades, ¿no? Ya, eso. Entonces, ¿qué nos está faltando? Nos falta es los multiplicadores de Kuhn-Tucker, ¿no? Multiplicadores de Cauchy-Kuhn-Tucker. Este se le suele llamar, este también es uno, de hecho, disculpe, porque esta es la 2, la factibilidad primal 2, la de los multiplicadores, si no me equivoco, déjenme ver. No, factibilidad dual. Ah, dual. Ay, yo estoy mal, ya. Sí, necesito descansar. Ya mismo acabamos, ya. Por si acaso lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Ya mismo acabamos, ya mismo acabamos. A ver, en esta dual, entonces, ¿qué dice? Los multiplicadores, ¿no? Todos los gamma. A ver, rápido. Para todo J, los gamma J, hemos dicho que tienen que ser mayores o iguales a cero. Esto, en cambio, ¿cuántas desigualdades me van a dar? Sí, M. Entonces, más que ecuaciones serían inecuaciones, ¿no? Y esta de acá también, inecuaciones. Ya. Listo. ¿Y qué me falta para acabar esto? Sí. Entonces, las de holgura complementaria que hacían qué cosa. Las de holgura complementaria son las que hacen que el problema la restricción se active o se vuelva inactiva. ¿Sí le ven, no? Es esta pieza. ¿Sí? Porque a veces uno tampoco sabe por qué tienen justo esta forma las restricciones. Entonces son simplemente la pieza que se suele poner en el lagrangiano si es que la restricción se vuelve activa o desaparece si la restricción es inactiva. Entonces eso vendría a ser, y esa la voy a poner en rojo. Estas son las condiciones de holgura, ¿de acuerdo? Y estas de aquí en cambio que son, sí, ¿no? Sí, holgura complementaria, bien. Sería el producto, ¿no? Gamma J por la restricción HJX en el óptimo menos R J igual a cero. Lo mismo, ¿no? Desde J igual 1 hasta cerebro reacciona M. Ya. Estas en cambio son M ecuaciones, ¿no? Entonces estaba mal. Estas son las que me permiten sacar, porque las otras son inecuaciones. Listo, compas. Hemos hecho las condiciones de Kuhn-Tucker. Lo más probable es que nos olvidaremos. Así que lo importante es saber en dónde están, en qué parte del archivo. ¿Ya? ¿Cómo se programa esto? Con esto les dejo en paz. Programar esto no es difícil. ¿Sí? Recuerden, el objetivo de este curso yo tratar es que sea ¿cómo se dice? O sea, tratar de programar todo, ¿no? O sea, la automatización. Entonces, vean el problema en grande. De hecho, tan grande que lo voy a poner así, ¿ya? Veamos un ratito el problema en grande. La primera es nada más coger y hacer combinación lineal de gradientes. Eso no es problema como tal. Restricciones de igualdad son unas igualdades, tampoco es problema. ¿Sí? Las de acá abajo, las de holgura, tampoco son problema como tal, son igualdades. ¿Cuáles van a ser las problemáticas? Las desigualdades. ¿Sí? Porque al existir las desigualdades, sobre todo los multiplicadores de Kuhn-Tucker, este de acá, van a provocar que existan casos. Como vimos en el ejemplo, ¿no? Dos casos, sino que esos dos casos cuando aparecen, cuando tienes una restricción. ¿Qué pasa si tienes varias restricciones? Por ejemplo, si en vez de dos restricciones, acá arriba, si en vez de tener una restricción, tuvieras dos, ¿cuántos casos te parece? Sería por cada una dos, o sea, 2 al cuadrado, 4. Si tuvieras tres restricciones, ¿cuántas vas a tener? O sea, si por ejemplo, no, si caes uno, tienes dos restricciones, ¿verdad? Los dos casos, perdón. Si caes dos, ¿tienes cuántos casos? Cuatro casos. Sí, pues esos son los casos. Si caes igual a tres, ¿cuántos casos vas a tener? Nueve, seis, seis, seis. Estamos muy todos.
Piénsenle, a ver, ¿cómo sería? Es que es así, ¿no? Tienes, digamos, gamma 1, 0, ¿verdad? O no 0. Después tienes gamma 2. ¿El gamma 2 qué va a ser? 0 o no 0. Después, ¿qué viene? Si tuvieras otro. Gamma 3. ¿Y el gamma 3 qué es? ¿Otra vez 0 o no 0? Pues, ¿cuántos quedan? Sí, cachamos. Es gamma 1 es 0 o no 0. Gamma 2 0 o no 0. Y así no. Gamma 3 0 o no 0. Entonces, ¿cuántos me quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O para que queden convencidos, 7, 8. O sea, este problema, ¿a qué escala está subiendo? 2 a la M. Son restricciones de igualdad. De desigualdad. M. Ya, disculpe. 2 a la M. O sea, es un problema que sube a escala exponencial. O sea, ese es el problema para cuando uno quiere programar. Que esta vaina sube a escala exponencial. Entonces, hacer todas las combinaciones cuando ya tienes varias restricciones de estas. Por ejemplo, en el problema del consumidor, ¿cuántas suele haber? 3. O sea, tienes la restricción presupuestaria y tienes las dos restricciones de que cuando estás haciendo el problema de que el bien 1 y el bien 2 sean positivos o cero. Ese es el tema, compas, que la próxima clase nos va a poner un reto. ¿Cómo programar cómo automatizar ese procedimiento? Pero bueno, compas, creo que fue mucho. Ya terminamos. Les agradezco muchísimo y ahorita acabo el video antes de decir alguna barbaridad. Que estoy conmigo.